los usuarios de Linux sabréis de qué hablo, que nos dará una visión global acerca de la situación actual del software libre en la ingeniería. Y también contaremos con la presencia de Miguel Muiños, desarrollador de la distribución de Linux que se llama EpiLinux y administrador de la lista R-Help de España, que nos hablará del empleo de Octave y R como alternativas libres para el cálculo numérico. En primer lugar, hablará Miguel, te hago presentador y comienza. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Porque voy a salir un poco de la presentación y vais a ver parte de la presentación en el navegador. Entonces voy a hacer eso en primer lugar y ahora empezamos. Bien. Bueno, pues como dijo José, me llamo Miguel Rodríguez Muiños. Casi todo el mundo me llama Miguel Muiños, porque el Rodríguez queda así como un poco genérico de más. Y os voy a hablar efectivamente de dos programas, de dos software, que son R y Octave. Y como bien dice ahí el título, habla de alternativas libres al cálculo numérico, ¿vale? Entonces, bueno, antes de nada deciros que soy informático, o sea, trabajo como informático en la administración pública y aunque, bueno, toqué varios palos dentro del mundo de la informática, administración de sistemas, comunicaciones, seguridad, ahora mismo estoy llevando temas de, sobre todo de análisis de datos y de estadística espacial. Bueno, luego hay por ahí una diapo en la que os hablo un poco de los proyectos para que veáis la aplicación de estos programas que pueden tener o que vosotros podéis hacer que tengan, ¿vale? Bueno, pues la primera pregunta entonces, que es lo que dice el título de la presentación, es ¿por qué necesito una alternativa al software privativo? Es decir, ya tenemos software, lo usamos para hacer nuestras cosas, o sea, desde, os hablará Rubén de este tema, pero bueno, para tocarlo un poco por encima, desde hacer un informe con un procesador de textos hasta hacer análisis de datos, escribir rutinas para, yo qué sé, pues para autómatas o escribir nuestros programas para hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? La pregunta es ¿por qué necesito cambiarlos? O si es que necesito cambiarlos en realidad, ¿no? Entonces os voy a hablar un poco de efectivamente por qué planteo esto. El software privativo, vamos a definir software privativo, aunque entiendo que también lo va a hacer Rubén luego, bueno, es una definición de perogrullo, pero vamos a decir que el software privativo para nosotros ahora mismo es el software que no es software libre, ¿vale? El software privativo tiene licencias de uso restrictivas. Todo el software tiene licencias de uso, hasta el libre, pero el software privativo tiene licencias restrictivas y veremos que eso va a afectar a la forma en la que nos relacionamos con ese software, ¿vale? En primer lugar, hablo ahí de dependencia tecnológica. Cuando utilizamos un programa de alguien, estamos de alguna forma condicionados a lo que quieran hacer con ese programa. Ese software. No sería, bueno, a mí ya me ha pasado alguna vez, no sé si a vosotros, pero no sería la primera vez que estáis utilizando un software para algo y el desarrollador de ese software lo descontinúa. Dice, mira, hasta aquí hemos llegado y no me interesa seguir o, bueno, lo que sea. El caso es que deja de dar soporte, de actualizar o de poner disponible para la gente ese programa, ¿vale? Es decir, de alguna manera tenemos una dependencia de la gente que hace ese programa. Y además este tipo de programas, en el momento en que eso pasa, es muy difícil que otra gente coja el testigo porque tendrían que ser de la misma empresa o hacer una cesión de licencias y código fuente. Sería un problema realmente complejo de resolver. Luego, aunque no es un tema hiper importante, pero también tenemos que hablar del coste por licencia. Software privativo no es lo mismo que software de pago, ¿vale? Hay software privativo que es de pago, hay software privativo que es libre y también hay software libre, hay software privativo que es gratis, quería decir, y también hay software libre que es de pago y es gratis, ¿no? Es cierto que casi todo el software libre es gratis porque el modelo de negocio es otro, no cobrar por el código fuente o por el programa compilado, sino cobrar por otros servicios o no cobrar.
pero el software privativo sí que está asociado en un porcentaje muy alto de casos al tema del coste por licencia, es decir, tenemos que pagarlo. Yo trabajo con software privativo, aparte de con software libre, siempre que puedo intento trabajar con software libre, no siempre es posible, también hay que decirlo, pero sí que en gran parte de las veces se puede hacer. Y yo uso software privativo y es software en nuestro campo, el campo de la ingeniería, telecos, industriales o informáticos. Es un software caro. O sea, yo trabajo, por ejemplo, con SPSS, que es un software que cuesta mucha pasta. La licencia anual de SPSS hoy en día cuesta 6.000 euros. Vosotros igual trabajáis con MATLAB. De hecho, voy a hacer luego una referencia a MATLAB para que os centréis en el software y veréis cómo vamos de ahí a las alternativas, no porque sea un mal software, que MATLAB para mí me parece un programa muy bueno. Pero bueno, MATLAB ahora mismo debe estar el coste de la licencia, si no recuerdo mal, en 2.000 euros o dólares al año. Ya sé que la licencia de estudiantes es más barata, deben ser como 60 o 70 dólares, luego tenéis que pagar como 7 dólares más por cada módulo que queráis. Bueno, hay un coste por licencia que también sería importante tener en cuenta. Y luego hay ciertas restricciones de uso. O sea, las licencias de software privativo nos imponen restricciones de uso. Yo tengo licencias de software privativo, no vienen al caso ahora, pero las he comprado, pero solo las puedo tener, por ejemplo, en una máquina. Yo tengo varios ordenadores, aparte del trabajo, en casa tengo varios equipos y es un verdadero incordio a veces ser legal con el tema del software privativo, porque lo que no puedo es estar pagando licencias para todas mis máquinas, cuando yo estoy trabajando en una sola máquina a la vez. ¿Vale? Bueno, ese es un tema del que no voy a hablar ahora. Simplemente deciros que existen restricciones de uso. Y luego, a mí me parece una cosa tremendamente importante es que hay una restricción de acceso al código fuente. Es decir, no sabemos cómo funcionan esos programas. Todos asumimos que esos programas funcionan bien y la verdad es que lo suelen hacer. O sea, es raro encontrar un software en nuestro campo que ahora se descubra que funciona mal, que no hace lo que se supone que tendría que hacer, pero también es cierto que no sabemos cómo hace las cosas. A veces usamos programas que utilizan algoritmos y no sabemos cómo calcular o cómo ese programa calcula los pasos intermedios de ese algoritmo. A mí a veces me gustaría entrar al código fuente para intentar conseguir una matriz intermedia para hacer luego ahí una cosa, yo qué sé, pues una matriz de coeficientes, cualquier cosa, ¿vale? Y eso también es una restricción desde mi punto de vista. Y luego, aunque esto ya no es muy frecuente, pero también hay una dependencia del sistema operativo. Es decir, hay programas que solo están compilados para un sistema operativo. Y eso, bueno, puede ser un problema también, ¿no? Si trabajáis como yo con varios sistemas operativos. Y como punto para mí súper importante es eso que yo le llamo ahí sinergias de utilización. Si ahora os preguntara qué programas usáis para vuestro trabajo, para estudiar, para desarrollar vuestra investigación o si ya estáis en el mundo laboral para trabajar, seguro que tenéis una lista hipercompleta y de programas súper competentes. Pero si os pregunto por qué usáis ese programa y no otro, a lo mejor ya no es tan fácil de contestar. Es decir, ¿por qué yo empecé usando SPSS y no otro software? Bueno, pues porque me lo enseñaron. O sea, desde el mundo de la educación, o en este caso la educación universitaria, o sea, lo que yo ahí le llamo la formación, nos crean sinergias de uso. Si a mí me dicen que para hacer un informe tengo que usar Word, para hacer un análisis numérico tengo que usar MATLAB, para hacer un análisis estadístico tengo que usar SPSS, pues obviamente los tengo que aprender porque me van a examinar de ellos. Luego es el software que sé utilizar y cuando tenga que hacer algo con él, ya sea dar clase a alguien o investigar o
dedicarme al mundo laboral en empresas, por ejemplo, privadas, lo que voy a hacer es intentar usar el software que sé utilizar, ¿vale? Es decir, estamos creando ya desde el principio unas condiciones previas que luego nos va a hacer muy difícil el salir de esa rueda en la que estamos metidos. Entonces, por eso es importante ya desde el principio preguntarse si el software que estamos usando es el adecuado, porque seguramente lo será, pero es bueno preguntárselo, si es el adecuado y sobre todo si hay alternativas, ¿vale? Vamos a hacer todo esto ahora mucho más sencillo, me extendí un poquito en la metafísica de esta diapo, pero ahora va a ir un poco más rápido, ¿vale? Vamos a poner un caso que creo que lo vais a entender porque MATLAB es un software que soléis utilizar, ¿vale? MATLAB es un software de análisis numérico, a ver si me abre aquí bien en la web, vale. Veréis que tiene su web en castellano, desde ahí podéis descargar una versión de prueba, pero bueno, lo que os decía antes, por aquí tengo en la presentación el enlace de las licencias. A ver si me abre, veis que la licencia perpetua cuesta 2.000 euros, ¿vale? La licencia anual está en 800 euros. Fijaos que esto es un poco trampa, porque la licencia anual caduca. Es decir, realmente no estáis comprando el software, lo estáis alquilando. Lo mismo pasa con SPSS. ¿Vale? Hay algunos programas, y tenéis que leer bien las licencias cuando compráis los programas, que realmente os están alquilando el uso del software, porque SPSS deja de funcionar al año. Es decir, tenéis que volver a pagar si queréis seguir usándolo. No vale decir, ay, yo estoy en la versión 25 y ya me quedo ahí para toda la vida porque ya hace lo que yo quiero y tal. No, esa versión deja de funcionar, ¿vale? No sé si es el caso de MATLAB, ¿vale? Pero sí que estas cosas es interesante tenerlas en cuenta. Hay una cosa que a mí me enfadó mucho hace unos años y es que la versión americana de SPSS, o sea, la que compras por un año, es una licencia de por vida, es una licencia perpetua. Sin embargo, la licencia europea es anual. Bueno, son cosas que ahora mismo no vamos a entrar a debatir. Bien, ¿hay alternativa de software libre para MATLAB? Sin meternos ahora a qué hace MATLAB, porque entiendo que lo conocéis, pero bueno, como vamos a hablar de Octave, pues vais a sabiendo qué es lo que hace. Bueno, pues sí, hay una alternativa de software libre, se llama Octave, ¿vale? Además es de la Fundación GNU, tenéis ahí la página web de Octave, podéis entrar en ella y veréis que es, bueno, pues software científico, ¿vale? Realmente podemos decir que es la versión libre de MATLAB. Ojo con lo que estoy diciendo. Eso no quiere decir que haya gente que haya cogido el MATLAB y se haya copiado todo el código y lo haya puesto ahí a disposición de la gente. No. Octave es altamente compatible con MATLAB. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente el código es igual, ¿vale? Es como cuando vais a comprar un coche y luego compráis otro 5 años después. Oye, el coche más o menos es el mismo. Igual los botones no están en el mismo sitio, pero básicamente hace lo mismo uno que el otro. Pues aquí pasa igual, ¿vale? A lo mejor, sin entrar tampoco en muchos detalles, MATLAB para elevar un número o una incógnita al cuadrado usáis el acento circunflejo, en Octave usáis el doble asterisco. En el caso del asterisco la multiplicación es en los dos, ¿vale? Tanto Octave como MATLAB, pero por ejemplo para eso la potenciación no. Son ese tipo de cosas pequeñas que a lo mejor hace que cojas un fichero, un script.m de MATLAB y lo ejecutes en Octave y a veces dé un error en alguna línea, pero que son fácilmente solucionables, ¿vale? Digo que es software libre. En este caso también es gratuito, es decir, accedemos al código fuente de ese programa, sabemos lo que hace, si queremos podemos compilarlo, cambiarlo, ¿vale? Si no nos gusta alguna cosa, la podemos cambiar. No cuesta dinero instalarlo, lo podemos instalar en las máquinas que queramos, en el número de máquinas que queramos y además es, entre comillas, independiente del sistema operativo. Lo podéis instalar en Windows, en Mac, en Linux, ¿vale? Hay algunas otras versiones por ahí, pero bueno, en principio en esas tres, que serán el 99% de vosotros tendréis una máquina con alguno de esos tres sistemas operativos. Y luego lo que tiene es una comunidad
muy prolífica a la hora de hacer código, de poner a disposición de los demás plugins, ¿vale? Es lo que se llama, eso que yo llamo ahí el Octave Forge, ¿vale? La forja de Octave es un repositorio de software testado por Octave, o sea, por el proyecto, que hace un montón de cosas, ¿vale? Fijaos, tenéis módulos de Arduino, de audio, comunicaciones, yo qué sé, suavizado de datos, gestión de bases de datos SQL, manipulación de datos tipo data frame como R, gestión de imágenes médicas con el estándar ICOM, yo qué sé, econometría. Hay simulaciones de Monte Carlo, hay infinidad de software que está a vuestra disposición, que lo que hace es ampliar la funcionalidad de Octave, ¿vale? Os lo dejo ahí en el enlace en las diapositivas para que veáis que hay un montón de paquetes. Y además hay paquetes que no están mantenidos oficialmente por Octave, que son externos, pero también tenéis para aburriros de probar. Bien. Bueno, Octave, a la gente que usa MATLAB os recomiendo muchísimo que lo probéis, ¿vale? Porque igual os sorprende gratamente. Escapáis del tema de las licencias, prácticamente os va a funcionar todo el código que tengáis, salvo, ya os digo, algunas pulidas que hay que hacerle al código y luego, bueno, dependiendo de los paquetes que tengáis a mayores. Si en MATLAB tenéis comprado un paquete que hace no sé qué, a lo mejor ese paquete en Octave no está, habría que comprobarlo, ¿vale? Pero en un uso básico vais a tener una compatibilidad del 95-98%. El entorno de MATLAB y Octave son muy similares. Yo, desde mi punto de vista, creo que MATLAB es algo más bonito, ¿vale? Le han cuidado un poquito más la interfaz, pero Octave tiene todo lo que tiene que tener para poder trabajar. Veis ahí que tenéis a la izquierda un explorador de archivos, que además veis que son todos .m, o sea, los programas, los scripts están escritos en MATLAB, el espacio de trabajo con las variables, los comandos ahí a la izquierda. Luego tengo aquí abierto el fichero sombrero.m, que lo que hace es esa función, ¿vale? Y abajo la ejecuto llamándola sombrero y aparece la ventana gráfica. Es decir, los que trabajáis con MATLAB veréis que Octave es similar. Os quería hablar de un software que es bastante más genérico que MATLAB, o que Octave en este caso, y es R, ¿vale? R es el software de referencia para cálculo numérico, para temas de estadística. De hecho, R empezó siendo un software estadístico. Si lo buscáis en la Wikipedia, veréis que pone software estadístico y además es un lenguaje de programación, porque ahora realmente es un lenguaje de programación. ¿Vale? Empezó siendo un software estadístico, pero ha tenido tal explosión de desarrollo y de comunidad contribuyendo a él que prácticamente se puede hacer cualquier cosa con R. De hecho, yo uso R para hacer mucho análisis espacial, hago los mapas directamente con R. Bueno, ahora veréis qué cositas estoy haciendo yo, ¿vale? En mi campo, que a lo mejor no es exactamente igual que el vuestro. Bueno, la web del proyecto de R se llama rproject.org. La web es muy espartana, por no decir que es fea del copón, pero bueno, tiene todo lo que tiene que tener, ¿vale? Veréis que hay una cosa aquí al principio, a la izquierda, arriba a la izquierda, que pone CRAN. El CRAN es el repositorio oficial de R. Desde el CRAN te puedes descargar R, vamos a entrar ahora para que lo veáis, y todos los complementos o los paquetes, package, que se llaman en R, ¿vale? Si entramos en el CRAN, lo primero que nos va a preguntar es a qué CRAN queremos conectarnos. Ahí hay una lista inmensa de CRANs. ¿Qué son los CRANs? Pues el CRAN es el repositorio oficial de software de R y después tiene mirrors, tiene espejos por todo el mundo. Veréis que aquí en Spain, en la S, a ver si llego, en la S hay dos CRAN, uno el de la red IRIS, que sabéis que es la red de investigación del gobierno, y otro es el FTP del CISUG. El CISUG es el consorcio de las 3 universidades gallegas, luego lo voy a mencionar, ¿vale? Si pincháis ahí, vamos a entrar en este CRAN porque me queda más a mano. Podría entrar en el que me diera la gana, pero si me voy a descargar un software, prefiero descargarme por FTP desde La Coruña, que es donde está la máquina físicamente, a tener que hacerlo desde
desde Hong Kong, ¿vale? Y desde aquí podéis descargaros, veis la versión para Linux, para Mac o para Windows. Y además, aquí a la izquierda donde pone software, veis que pone RSource, o sea, podéis descargaros el código fuente de R para compilarlo, para estudiarlo. Podéis descargaros los binarios de R, es decir, el programa ya compilado para instalar, por ejemplo, en Windows. Y podéis descargaros paquetes adicionales. Esto es a donde quería llegar, ¿vale? Fijaos, hay dos opciones, que es ver la lista de paquetes ordenada por fecha de publicación o ordenada por nombre. Vamos a entrar en esta de ordenada por nombre y veréis que es una lista de paquetes ordenada alfabéticamente. Aquí atrás, en la página anterior, que me olvidé de comentarlo, fijaos lo que pone aquí. Ahora mismo hay publicados 17.364 paquetes de R. Es decir, son módulos que amplían su funcionalidad. Hay 17.000 paquetes que amplían la funcionalidad básica de R. Eso es brutal, de verdad. Lo que queráis usar con R, análisis numérico, algoritmos, lo que queráis, seguramente ya esté programado por alguien y lo vais a encontrar aquí en el CRAN. Fijaos, por ver un poco al principio, ¿vale? Modelos predictivos, yo qué sé. Pues fijaos esto, reconocimiento óptico de caracteres, computación bayesiana, yo qué sé, hay de todo, de verdad. De Bayes hay mucho. Bueno, estamos en la A, podemos elegir directamente una letra, la Q, y tendréis, pero son miles de paquetes en cada una de las, están, ya os digo, ordenados alfabéticamente en este caso, ¿vale? Si os interesa algún campo en concreto, buscadlo antes de programar, antes de hacer nada, porque seguramente esté disponible aquí. Bien, es decir, tenemos la web del proyecto de R, os digo que es el software de referencia en el tema de análisis de datos ahora mismo. Podéis hacer una búsqueda, además, como lenguajes de programación más usados, suele estar dentro de los 10 primeros, entendiendo que además está Java, JavaScript, C, ¿vale? Tiene otra cosa, no solo tiene una ventana de comandos donde poder escribir órdenes o coger un fichero script y programar. Tiene un montón de entornos gráficos. Ahí dentro del CRAN hay muchos de esos paquetes, bueno, varios, no muchos, pero hay varios paquetes que son entornos gráficos de R. Yo suelo usar 3, ¿vale? Que son los que os voy a enseñar ahora así rápidamente, que son RStudio. RStudio veis que es un entorno de programación donde aquí arriba a la izquierda tengo ahora mismo un fichero de cargado, un script. Abajo es la ventana, la consola, la de ejecución, y a la derecha ahora mismo hay una gráfica, ¿vale? Que es una gráfica de densidad, que es lo que está ejecutando ese código, ¿vale? Un qqplot. Bien, esto obviamente está más enfocado al tema de la programación. Yo os recomiendo RStudio. A la gente que trabaje más con temas de análisis de datos, les recomiendo RCommander. RCommander os permite desde la propia ventana cargar conjuntos de datos, hacer análisis estadísticos, gráficos, modelos, distribuciones. Bueno, veis un poco cómo va, ¿vale? Y después, para la gente que quiera probar un entorno gráfico de R sin siquiera tener que instalar R, os recomiendo Radiant. Radiant es un entorno gráfico que está en web, ¿vale? Que lo podéis llamar desde el propio R, o hay webs donde ya está instalado Radiant y solo tenéis que entrar en esa URL y usarlo. Y lo podéis usar desde la tablet, desde el móvil, desde donde queráis. Bueno, en las universidades gallegas, en las 3 universidades se está haciendo mucho uso de R y Octave. Octave quizá no tanto, porque está bastante más enfocado a temas de cálculo numérico, ¿vale? En nuestro campo sí que es muy utilizado, pero R, por ejemplo, se está usando hasta en psicología, en medicina, biomedicina. De verdad que tienen un conjunto de usuarios muy grande. Las universidades gallegas, a través del CISUG, ¿vale? del consorcio, está apostando por la formación de los PDI, sobre todo en R y en Octave. Hay cursos programados de R y Octave. Yo creo que este año saldrán pues mayo, junio, a partir de ahí, porque acaban de firmar el convenio, y siempre hay como mínimo una edición de R y una edición de Octave por año.
Vale, ¿para qué uso yo R? Y ya voy a acabar, que me quedan 5 minutillos. Pues como os dije antes, bueno, yo trabajo, pertenezco al servicio de epidemiología, sí, esos que somos ahora tan tristemente famosos por la situación en la que estamos, y ahí usamos R para hacer análisis de datos, sobre todo ahora mismo, obviamente, temas de COVID. Estadística espacial también lo estamos usando mucho para COVID, pero usamos R para muchas otras cosas. Y os pongo ahí 3 ejemplos, ¿vale? El de abajo de todo es el Radiant que os dije antes. Fijaos, todas esas URLs empiezan por Melissa Gal. Melissa es una asociación de usuarios de software libre, gallega, de hecho, digamos que es de Melide, de la tierra de Melide, aunque nos estamos empezando a extender como los gases, allá por donde nos dejan hueco nos colamos. Melissa está colaborando con la gente que usa R en Galicia y ha puesto a nuestra disposición un servidor Shiny, que Shiny es un paquete de R, que os recomiendo que lo exploréis también, porque lo que hace Shiny es, os permite montar en web un script de R. Es decir, lo podéis llevar a la web para que la gente entre en esa web y desde ahí pueda usar el software sin tener que tener R cargado. Fijaos, el de abajo de todo es Radiant, realmente es un R con el entorno gráfico Radiant. Entonces podéis entrar aquí, bueno, ahora está cargando desde la URL y podéis usarlo. En cuanto cargue ya veréis que tiene un conjunto de datos predeterminado, ¿vale? Pero bueno, podéis cargar vuestros propios datos. Mientras carga, voy a enseñaros también el proyecto Tensal. Este lo he desarrollado yo con R. Y Tensal, bueno, en principio se llama Tendencias de Salud, pero sirve para muchas otras cosas. Esto me va ahora realmente lento, pero bueno, como estoy transmitiendo además con la cámara en alta definición, me está yendo bastante lento. Os voy a dejar ahí cargando los 3 y os los voy a enseñar ahora. A ver si ya ha cargado alguno. Radiant, bueno, están por ahí cargando. Bueno, os invito a que los veáis vosotros en otro momento. Sinca es un programa, es un visor de datos de mortalidad por cáncer en Galicia. Bueno, es interesante porque está desarrollado en R. Tensal es un software desarrollado en R que lo que hace es, tú le pones una palabra y él te dice de qué se está hablando en Twitter referente a esa palabra. Nosotros lo usamos, por ejemplo, para ver si la gente está hablando de la gripe, de coronavirus, ¿vale? El entorno aún está un poco en beta, digamos, pero podéis poner las coordenadas de otro sitio y, por ejemplo, analizar lo que se está diciendo en Madrid o en Hong Kong. Hay 2 proyectos propios, y cuando digo propios me refiero a nuestro equipo de trabajo, que os pueden interesar relacionados con R y Octave. Uno de ellos se llama BioStatFloss. Ahí tenéis la URL del proyecto. BioStatFloss es una recopilación de software para Windows, es decir, los que ya tengáis un Windows instalado podéis entrar ahí, descargároslo, descomprimirlo y cuando acabáis de descomprimirlo, que le va a llevar su ratito porque, bueno, ocupa varios gigas, tendréis todos esos programas que están ahí operativos sin instalar nada y de software libre. Es decir, vais a tener el navegador Firefox, LibreOffice, Thunderbird, que es un lector de correo, un lector de PDFs, R, el entorno gráfico Recommander, RStudio, Radiant, JASP y Jamovi, que también son derivados de R, ¿vale? Son de análisis estadístico, luego programas específicos para bioestadística, Octave también está ahí, y luego para epidemiología. Cada uno de esos es un programa portable. Cuando descargáis el zip de BioStatFloss y lo descomprimís, cada uno de esos programas está en una carpeta y os lo podéis llevar y ejecutar desde otra máquina, desde un pendrive, desde donde queráis. Hay una versión para Linux y es lo que antes José comentó como Epilinux. Epilinux es una distribución completa de Linux donde hay una recopilación de software ya instalado que tiene que ver con el tema sobre todo del análisis de datos, biomedicina, bioestadística. Creo que también os puede interesar echarle un ojo. Solo un apunte.
Biostat Floss ahora mismo está en la versión 4, ahí veis que en la diapo he puesto la versión 5 porque posiblemente la próxima semana ya esté publicada. Si no es la próxima, que es una semana un poco complicada porque solo tiene 3 días laborales, igual es la siguiente, ¿vale? Os recomiendo que esperéis a la 5. Vale, y sobre todo Rubén luego va a hablaros de Leaks, va a hablaros de LaTeX y os recomiendo que probéis Leaks, que es un software que yo uso mucho cuando tengo que escribir en LaTeX. Y bueno, nada más, era comentaros un poco opciones, ya os digo, de software libre muy concretas, R y Octave, funcionan, tienen una densidad de uso en el mundo inmensa y bueno, ahí estoy para vuestra disposición. Tenéis un correo electrónico y mi usuario de Twitter por si queréis contactar conmigo. Muchas gracias. Espero que os haya servido de algo esto. Las preguntas mejor las dejamos para el final y ahora voy a darle paso a Rubén, que hablará de la situación del software libre de forma más genérica. Bueno, José, pues tú me dirás si empiezo, si no empiezo. Sí, espera que te pongo la... Bueno, mientras que pone la diapositiva y por si acaso nos quedamos sin tiempo, que creo que no, pero bueno, me voy presentando. Soy Rubén Gómez Antolí. Quizás si hay alguno que siga por aquí el podcast de KDE España, me conozca por el podcast de KDE España. José, ¿me das permiso de presentador para mover las transparencias? Ah, sí, perdona. Nada, tranquilo. Bueno, pues lo que estaba comentando, quizá algunos me conozcáis por los podcasts de KDE España y si rondáis en algún momento de vuestra vida el Haskell Lab Almería, pues también es posible que me podáis conocer de ahí. Básicamente voy a explicaros quién soy, un poco por ponernos en contexto de por qué me han invitado a dar esta charla, que por cierto estoy muy agradecido de que me hayáis invitado a darla en este congreso. Y además compartiendo espacio con Miguel Ángel, que es uno de los grandes de R de este país, ¿no? Que vamos, que eso la verdad es que es un orgullo en ese aspecto. Bueno, pues nada, lo que me decía, lo que estaba comentando. Soy ingeniero técnico industrial en la especialidad de electrónica industrial por la Universidad de Jaén. Profesionalmente a lo que me he dedicado es al frío industrial, a la refrigeración industrial y además he hecho o hago también algunas cosas con robótica, con chavales, les enseño, chavales y chavalas, pues, les explico un poquito de robótica, chavales jóvenes desde 8 años hasta unos 15, 16, pues los empiezo a iniciar un poquito con el tema de la robótica por ahí, ¿no? Hago otra serie de cosas, algo de administración de sistemas, alguna cosa más relacionada con el software libre, pero principalmente a lo que me dedico es a la refrigeración industrial y al tema de la robótica. Soy miembro de KDE España desde 2016, como bien ha dicho José al principio, actualmente soy el vicepresidente de la asociación. Bueno, KDE porque siempre lo he utilizado y en definitiva porque es una gran comunidad como muchas otras que hay dentro del software libre. Aparte de eso, también soy miembro del colectivo Haskell Lab Almería. Pues ahí he hecho muchas cosas. Estuve llevando durante 2 años el taller de hardware abierto. Teníamos actividades prácticamente cada 15 días, ya no recuerdo bien, pero me suena que era cada 15 días, una vez al mes. Hicimos, pues, durante 2 años, hicimos innumerables veladas, ¿no? Que ahora a todos nos parece muy lejos aquello de reunirnos presencialmente, pero bueno, aquello estuvo muy bien. Aparte, estuvimos ayudando con la celebración de congresos internacionales como Academy 2017 o WADEC 2018 y la LeapOCon del 2019, ¿no? Y eventos locales, charlas y otra cosa. O sea, hay un montón. De hecho, quizá haga alguna referencia a alguna charla que dimos en línea el año pasado durante el tema del confinamiento y que bueno, que han quedado grabadas y están ahí disponibles, ¿no? En concreto, antes habéis nombrado varias veces a LaTeX. Hay una opción para el que no quiera pelearse desde el
principio con látex y ahora después la comentaremos, y hay un par de charlas mías precisamente del año pasado sobre cómo se utilizar eso. En concreto estoy hablando de la herramienta Pandoc y del lenguaje de marcado ligero Markdown. Después lo explico eso, no me adelanto. También soy miembro de Document Foundation desde 2019, que como más de uno sabrá, es la fundación que sostiene a LibreOffice y los formatos abiertos Open Document, ¿no? Mi implicación con el software libre prácticamente soy usuario desde 1998 y he estado prácticamente activo en la comunidad desde el año 2000. Ya en 2004 estuve involucrado en varios eventos locales en la Universidad de Almería y bueno, desde el 2001 prácticamente es mi software, mi sistema operativo principal, y ya no he vuelto al otro, ¿no? Entrando ya un poquito a lo que es la charla ya en sí, ahora que ya nos hemos puesto en contexto y sabéis por qué estoy aquí y me han dejado hablar de esto, ¿vale? Pues mi idea un poco con esta charla es un poco lo que pone ahí, ¿vale? Es dar una versión sobre la experiencia de usar GNU Linux para tareas de ingeniería y qué herramientas de software libre existen en este área, ¿no? En principio me voy a centrar un poco más, os voy a hablar de cómo es hacer ingeniería con herramientas libres y en un entorno GNU Linux. Esto no quita que estas herramientas libres las podamos tener en otros sistemas operativos, pero mi experiencia ahora mismo es esta y es en lo que digamos un poco me voy a centrar más. No puedo profundizar, como comprenderéis, en una hora no hay mucho tiempo, y mi idea es un poco explicaros primero pues cómo va todo, con sus luces y sombras, qué problemas tenemos, qué problemas no tenemos y qué variedad de cosas podemos tener, ¿no? Y además, pues invitaros a explorar las posibilidades y las oportunidades sobre usar software libre en la ingeniería, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Entonces, para empezar, aunque ya ha explicado algunas cosas Miguel Ángel, ¿qué es el software libre, ¿no? Y por qué es interesante para cualquier persona que esté interesada en la ingeniería. Pues por lo pronto el software libre es uno que ya tiene el código fuente disponible, ¿no? O sea, es un sitio donde podemos mirar y ver por qué o cómo está funcionando un programa, ¿no? Esto ya a cualquiera con un interés en la ingeniería ya le tienen que saltar la alarma y se le tienen que poner un poco los pelos de punta, ¿no? Porque lo normal es que no podamos saber cómo funcionan las cosas, y aquí, sin embargo, pues sí, ¿no? El software libre nos permite ver qué es lo que hay. Como recuerdo precisamente un libro de simulación, decía abrir el capó del coche, mirar y ver cómo funciona el motor. Pues esto es lo que nos permite el software libre. Y además, pues nos permite más cosas, ¿no? En concreto, estas son las cuatro. Un software se define libre cuando tiene las cuatro libertades, como más de uno sabrá, y si no, pues bueno, siempre podéis encontrar charlas en internet y por un montón de recursos por ahí. En concreto, estas las he copiado de Wikipedia. Básicamente las libertades son de uso, de estudio, de distribución y de mejora. Es decir, un software que es libre te permite usarlo sin ningún tipo de limitación, estudiarlo, puesto que tienes acceso al código fuente, distribuirlo si te ha parecido súper interesante y lo crees vital para tal, pues distribúyelo entre tus compañeros, entre tus amigos, entre tus conocidos, entre quien le haga falta, ¿vale? Y después, además, te permite que puedas hacer mejoras en el programa y distribuir esas propias mejoras. Eso, en concreto, cualquier programa que permita eso, es uno que definiríamos exactamente como software libre, ¿no? Porque hay otros tipos de licencias dentro del software, como también ha comentado un poquito Miguel Ángel. Y bueno, pues tenemos desde la licencia de software propietario, que básicamente lo que vienen a decir es que te dejo que uses mi software, y propietarios de uso gratuito, ¿vale? Que es también sin pagar, digamos sin pagar, ¿no? Normalmente el software propietario asociamos con software de pago, no siempre es así. Tenemos software propietario de pago y de uso gratuito. Y después tenemos software libre, que es el que cumple estas cuatro libertades que acabo de comentar, y después tenemos también un software que podríamos definir de fuente abierta. La diferencia entre software libre y de fuente abierta casi que está más a nivel ideológico que práctico, ¿no? Pero bueno, hay quien defiende un poco que hay que separarlo por precisamente estas ideas, ¿no? El software de fuente abierta es un poco más laxo con el tema de las libertades y permite un poquito más de algunas cosas, ¿no? El software libre sí es, digamos, más específico o quizás más radical, sobre todo con el tema de la distribución de las mejoras o de los cambios en las aplicaciones. Y bueno, no soy ningún experto en licencia, así que espero no estar metiendo demasiado la pata.
El software libre, a fin de cuentas, no deja de ser una forma más de procomún, que como bien dice Juan Gómez, el conocido Bijuan, seguro que lo habéis visto en más de un vídeo, los que sigáis temas de robótica o de impresión 3D, pues no deja de ser patrimonio tecnológico de la humanidad. Es algo que, como todos sabemos, el conocimiento no se adquiere... Se adquiere con un cierto nivel de esfuerzo y por supuesto, viene de atrás. O sea, no podemos acceder a un conocimiento desde cero, prácticamente, y más en los días de hoy, ¿no? Que como dijo Newton, soy más alto, ¿no? Que porque estoy subido a hombros de gigante, pues algo así, ¿no? Entonces, el software libre se entiende o cree o defiende que el software es una forma de generar conocimiento y que como tal no se debe poner cortapisas a compartir ese conocimiento, ¿no? Todos dependemos de los conocimientos de los demás y de los conocimientos que se genere. El progreso a día de hoy también depende de eso. Si empezamos a poner barreras a lo que podemos llegar a conocer, pues nos va a ser mucho más difícil avanzar, ¿no? Y este es quizá uno de los valores o uno de los pilares por los que se entiende la defensa del software libre, ¿no? Y además este modelo se está expandiendo a otros lados, ¿no? Por ejemplo, no quizá tan común, pero por ejemplo en medicina yo sé que ya se están aplicando algunas cosas, pues como ya habéis visto, Miguel está trabajando con datos epidemiológicos y seguro que están aportando un montón de cosas al software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de los sistemas y herramientas libres, pues evidentemente el más conocido es GNU Linux, que es el máximo exponente del sistema operativo. No es el único, hay más, pero GNU Linux sí es el más extendido y el más conocido, ¿no? Y después, pues dentro de los entornos que tenemos dentro del sistema operativo GNU Linux, pues podemos encontrar muchísimas variantes, ¿no? Desde una consola pelada para un administrador de sistema, que es suficiente en un servidor, que normalmente no tiene ni pantalla, ni teclado, ni nada, sino un cable de red pinchado al que accedes por red y fuera, hasta entornos de escritorio que a día de hoy, y personalmente bajo mi visión, son muchísimo más avanzados que otros entornos de escritorio propietarios que ni pienso nombrar, ¿vale? KDE Plasma, que es el escritorio que desarrolla la comunidad a la que pertenezco, KDE, para mí es el más avanzado. Genome no le anda la zaga. Genome es un pedazo de escritorio impresionante. Y bueno, y después tenemos algunos que son un poquito más pequeños que estos dos, como son XFCE, Pantheon, Budgie, hay un montón. Aquí os he puesto una pequeña captura de KDE Plasma y Genome como los grandes representantes de estos entornos. Por supuesto, la personalización en ambos es muy grande, pues permite ponerlo a vuestro gusto y tal. Y como os digo, que en sí, como escritorios, para mí están muy por delante del resto, pero de cualquier otro. Y otra cosa, y es lo que vamos a hablar precisamente ahora, va a ser el tema de las aplicaciones, ¿no? Ahí es donde está la clave, ¿no? De que muchos pensamos que la clave está en el escritorio y no, la clave en realidad está en las aplicaciones, ¿no? Como veis, esto es la generalidad sobre software libre y GNU Linux y tal, y evidentemente, pues en 3 minutos que he tardado o 4 minutos que he tardado en explicaros esto, pues es bastante improbable que hayáis podido pillar muchas ideas. Entonces, pues yo os invito a que busquéis información sobre GNU Linux, sobre software libre, sobre los distintos entornos en las redes. Por ahí hay un montón de charlas por todos lados, hay podcasts dedicados, tenéis podcasts del podcast Linux, de Juan Febles, compilando podcasts, de Paco Estrada, que siempre sacan muchísimos temas interesantes sobre software libre. Creo que enseñéis, bueno, no sé decirlo en gallego, ¿vale? Voy a decirlo en castellano. Ingenieros Sin Fronteras, la rama gallega, también hace su podcast y seguro que habla de todos estos temas un montón, ¿vale? Entonces, tenéis toda la red disponible a vuestra disposición y, por supuesto, están todas las comunidades que siempre se esmeran muchísimo en recibir y ayudar, ¿no? Por ejemplo, en KDE tenemos varios programas de recibimiento de nuevos contribuidores, ¿no? Tenemos por ejemplo, para estudiantes, que es un congreso más dirigido para estudiantes e incluso jóvenes profesionales. Pues estamos suscritos al Google Summer of Code, por ejemplo, y también tenemos nuestro propio programa, ¿no? Que es el KDE Season of Code o algo así, ¿no? Y ahí es, digamos, donde son programas que se utilizan pues para enseñar a programar para KDE y digamos, no estamos libres ninguno de la ingeniería de saber programar y de en algún momento incluso tener que desarrollar algún tipo de aplicación o de programa,
¿vale? Bueno, pues dicho eso, sigo digamos, ya entramos en la charla en sí misma, que ya voy a prácticamente complemento algunas de las cosas que ha dicho Miguel. Al igual que él, no voy a decir ni mucho menos que el software privativo sea malo. Habrá casos que sí, habrá casos que no, pero lo normal es que no sean malos. Pero ojo, cuidado, el software libre tampoco. Lo que pasa es que es mucho más desconocido, porque una de las cosas que fallamos mucho en el software libre es en el tema de la promoción. Los proyectos grandes como Genome, KDE, LibreOffice y tal, sí tienen grupos específicos de promoción y están haciendo una buena labor, sobre todo en los últimos años, o estamos haciendo una buena labor en los últimos años, que yo pertenezco al grupo de promoción también de KDE, y estamos logrando que se promocionen más, ¿no? Pero por regla general, los programas de software libre no tienen una buena promoción y por eso prácticamente no se conocen. Ya hay programas de software libre que, vamos, que como se dice, le dan sopas con ondas a más de uno privativo de mucho renombre, ¿no? Bueno, lo que estaba comentando. Empiezo ahora un poco una sección que voy a intentar hacerla rápida para que no sea muy pesada, que es una sección metralleta, que es un nombre que le he robado a mi compañero Baltasar Ortega, de KDE Blog y compañero de KDE España, donde básicamente lo que se trata es de disparar una lista impresionante de aplicaciones, simplemente para que por lo menos os quedéis con el nombre y vayáis conociendo alternativas si no la conocéis. Mi idea es ir un poco empezando por las más genéricas, que sí os pueden sonar un poco más, y ir avanzando un poquito sobre específicas. No me puedo meter en todos los campos, como es evidente, pero por lo menos los campos que yo conozco y que me suenan, sí, ¿vale? No toco informática. Entiendo que cualquier profesional o cualquier estudiante de la informática a día de hoy conoce las alternativas en software libre y si no las conoce, mal va. Y lo digo así de claro, no pienso, no me extiendo en eso. Si eres estudiante de informática y no conoces las alternativas en software libre, cambia de carrera que no vas bien, ¿vale? Y si eres un profesional y tampoco la conoces, te auguro un mal futuro. Dicho eso, empiezo un poquito con las aplicaciones. En principio generales, ¿vale? Pues bueno, pues la primero que quizá nos viene un poco a la cabeza, pues son temas de escritura. LibreOffice como la gran suite, como la gran alternativa a esa otra que a todos nos viene a la mente y que hablando con gente dentro de LibreOffice que se dedica a hacer formación de LibreOffice y de la otra también, y ellos me confirman y me afirman y me aseguran que estamos al mismo nivel en muchos aspectos. Habrá aspectos que no, por ejemplo, la base de datos no. ¿Vale? No vamos aquí a ponerlo ahora todo de color de rosa cuando no es así, no queremos que os llevéis a engaño, ¿no? Por ejemplo, la base de datos no está al nivel, pero para trabajar con una base de datos, pues chicos, prefiero trabajar 1000 veces con MariaDB o con PostgreSQL, que son bases de datos de verdad y no con esa otra cosa que no sé ni para lo que sirve. Pero bueno, a nivel de lo que serían las herramientas más conocidas, que son procesador de texto y hoja de cálculo, LibreOffice está al nivel. La hoja de cálculo está un poquito más atrás, es verdad, sobre todo en el tema de macros, pero el procesador de texto está por delante. Y esto me lo han confirmado gente dentro de LibreOffice que, como digo, se dedican a hacer formación de LibreOffice y de la otra, ¿vale? Pero después tenemos muchas más opciones para escribir. Antes estabais comentando ahí por el chat el tema de LaTeX y lo ha comentado también Miguel Ángel. Pues bueno, pues LaTeX es la gran opción, ¿no? Cuando tú ya quieres hacer algo ya a nivel sublime, pues tienes LaTeX o TeX, ¿no? Que ahora ya hay muchas más alternativas. Tienes el LaTeX, tienes el LaTeX, tienes Context y tienes más, ¿no? Pero por eso pongo yo aquí asterisco TeX, ¿no? Hay una opción que es la que yo os he dicho, que es digamos un poco el camino más fácil, que es Markdown más Pandoc. Markdown es un lenguaje de marcado ligero y os garantizo que en 10 minutos vosotros estáis escribiendo textos con un acabado profesional a tope y preparado para una maquetación excelente. Y lo digo porque en 10 minutos es lo que yo he tardado en enseñarle a mis críos de 8 años de robótica y ellos ya han conseguido escribir documentos con Markdown más Pandoc en ese tiempo. Entonces, es muy fácil escribir documentos con acabado LaTeX, con Markdown más Pandoc y en muy poco tiempo. Si quieres hacer un documento complejo, pues quizás tengas necesidad de meter alguna cosa más compleja. Pero para documentos sencillos,
Markdown mappando es una cosa impresionante y muy, muy fácil de tomar, ¿no? LibreOffice es lo más conocido, es lo más parecido a lo que normalmente a todos nos viene a la cabeza, que es la ventana con tus botones de negrita, itálica y tal, y esa, digamos, es lo que se nos viene, pero existen otras formas de componer textos, ¿no? Después, correo electrónico, pues tenemos Thunderbird, que yo creo que es algo que conoce todo el mundo, que aunque ya no está en Mozilla, sí ha salido de la Fundación Mozilla. Tenemos Kamail dentro de KDE, tenemos Evolution, que es dentro de Genome. Hay alternativas para el manejo del correo electrónico. En concreto, Thunderbird, que ya lleva una tradición de más de 20 años porque viene de Netscape, pues, en fin, es una pedazo de aplicación, ¿no? Y las otras, pues bueno, no hay ninguna que sea mala, ¿no? Hojas de cálculo, por lo que estaba comentando, LibreOffice Calc, tenemos Calligraphy, tenemos Genumeric. No hay muchas más alternativas, pero bueno, LibreOffice Calc está a un buen nivel en cuanto a fórmulas, incluso por delante de esa otra, y quizás lo que peca es con el tema de las macros, que seamos realistas, ¿quién las utiliza? Realmente las macros no se utilizan tanto y bueno, quizá hay un 2 o un 3% de usuarios de la hoja de cálculo que sí la utilizan, pero para el 97% restante con LibreOffice Calc le es más que suficiente. Es cierto que hay algunas características que no están implementadas. Recientemente he visto alguna cosa de hacer tablas de una forma muy fácil en esa otra herramienta, y en LibreOffice pues todavía no la he encontrado, ni he tenido el tiempo de preguntarle a los chicos de LibreOffice cómo se podría hacer. Seguimos avanzando. Dibujo de diagramas, que es algo que solemos hacer también en ingeniería. Pues tenemos de nuevo a LibreOffice Draw, que además es una herramienta súper sencilla de utilizar. Prácticamente en cosa de minutos se puede empezar a hacer diagramas de una forma muy sencilla, y es suficiente, y suficiente para hacer un diagrama mínimo. Y para hacer cosas más complejas, pues bueno, simplemente es dedicarle tiempo a aprender la herramienta y tirar para adelante. Tenemos Dia, que es una herramienta específica también para diagramas, y tenemos Carbon también. Dia también yo la he utilizado mucho y también se hacen diagramas de forma muy fácil. Después, en ingeniería, pues, veis aquí que he puesto dibujo artístico. Pues chicos, creo que en ingeniería se hacen muchos croquis, se hacen muchos bocetos. Pues bueno, pues una aplicación de dibujo es válida para hacer eso, ¿no? Y tenemos a Krita, que posiblemente es la aplicación para dibujo que le está dando mucha guerra a las aplicaciones de software propietario muy conocidas, y de hecho estará al nivel de ella, incluso por delante. De hecho, creo que, por ejemplo, es la primera aplicación que gestiona HDR de forma nativa, ¿vale? No hay ninguna aplicación propietaria que haga lo mismo que Krita. Y también es, además del proyecto KDE, y es una aplicación estupenda, ¿no? Evidentemente, costará a lo mejor hacerse con ella, con el dibujo, pero realmente es una aplicación muy buena, que funciona ya no solo sobre el GNU, pues creo que sí. Con Dia puedes exportar a LaTeX con TK y Z. Bueno, podéis ir poniéndome las preguntas si queréis en el chat, y si las voy viendo, las contesto. Y si no, ya, pues José, si me salto alguna, me las pone al final. Lo que estaba comentando, Krita es una pedazo de aplicación y está muy bien echarle un vistazo, sobre todo si hacéis muchos bocetos, hacéis muchos croquis y queréis hacerlos directamente en el ordenador, pues es muy interesante. Inkscape, que además es una aplicación de dibujo vectorial, también sirve. Incluso me han llegado a comentar casos de gente que hace planos con Inkscape, ¿vale? O sea que ahí lo tenéis. GIMP, pues bueno, está más orientada hacia el tema de fotografía, pero también puede permitir hacer dibujos, ¿no? Y también tenemos a veces trabajo de hacer cosas con la fotografía, retocar. A veces hay que meter fotografías en los proyectos, en los documentos, y hay que marcar cosas dentro de la fotografía, porque GIMP es una herramienta excelente con muchísimos años de desarrollo detrás, ¿no? Después ya hay otras como Pinta, que son más sencillas, Color Paint o algo así, ¿no? Bueno, pero estas, digamos, un poco como las más conocidas y quizás las más importantes. Hay muchas aplicaciones, pues tenemos aplicaciones para notas, aplicaciones de mapas mentales como FreePlane o FreeMind, hay muchas, digamos, aplicaciones que no voy a comentar aquí todas, que digamos son genéricas, por así decirlo, ¿no? Entrando ya un poquito en las herramientas así como de matemáticas que nos podrían servir para hacer tema de cálculos, pues evidentemente, aparte de Octave, que es un pedazo de aplicación, como ha comentado y ha dado esas pinceladas Miguel Ángel, es impresionante, y de hecho es muy compatible con muchísimos paquetes de MATLAB. Pues también hay otras, ¿no? Y bueno, aparte R, ¿no? Que R
Pues R es simplemente impresionante, simplemente impresionante. Ahí había paquetes para hacer cálculos fotovoltaicos, para hacer cálculos de simulación electrónica y tal. El de cálculos fotovoltaicos, además, lo desarrollaba un chico aquí, que no recuerdo ahora el nombre, a lo mejor si está Miguel Ángel por ahí, me está escuchando, se acuerda de él, Óscar Perpiñán o algo así, que creo que era compañero de la lista de R-Help, y era una biblioteca para R, para el tema de cálculos fotovoltaicos, simplemente impresionante, porque es que hasta tenía una orden para descargarte los datos de radiación, etcétera, etcétera, y Miguel, no sé si querías hablar para quizá a lo mejor nombrar a Óscar, el nombre de Óscar. Sí, Óscar Permiñán, vale, yo sabía que andaba por ahí el asunto. Bueno, pues esa biblioteca era simplemente impresionante. Yo la estuve utilizando en mi proyecto final de carrera y me sirvió pues, para modelar todo el tema del campo fotovoltaico, descargar los datos de radiación de la zona. Impresionante, la verdad. Después hay otras alternativas, como pueden ser Máxima o como puede ser Esfila. Esfila es quizá, aparte de cálculos matemáticos, también está casi que como competidor de LabVIEW, que cuando yo conocía LabVIEW me pareció un programa que decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Y resulta que ha tenido una evolución poco menos que impresionante y más de uno seguro que lo habéis conocido o lo conocéis de la carrera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Esfila está ahí un poco como esa alternativa. Perpiñán, ¿no? Ya sabía yo que ahí andaba la cosa. Bueno, lo que estaba comentando, Esfila es un poco esa alternativa a LabVIEW junto a mi OpenLab, que además, desgraciadamente mi OpenLab creo que cesó su desarrollo, pero Esfila no. Esfila creo que lo lleva alguna rama de algún departamento francés o algo así, y es un desarrollo que está muy bien, tiene su entorno de simulación y se permite hacer simulación de fluidos y de varias cosas más, así que está bien. No he podido hincarle muy bien el diente, pero siempre tengo las sacanillas de hacerlo, ¿no? Además también permite hacer otra serie de cosas como integrarse dentro de documentos, etcétera, pero que eso comentaré más. Aparte, evidentemente, Sage, que lo habéis comentado por ahí también en el chat, y después, pues bueno, pues se puede utilizar Python como a pelo, como con NumPy y a tope, ¿no? No sé si Merelo, que está en el chat, es JJ Merelo, pero vamos, que si es JJ Merelo, pues él tiene un libro sobre Python estupendo con el que podéis aprender a programar Python, ¿vale? Y después, bueno, como interfaces, digamos, para poder utilizar estas herramientas, pues tenemos varias, ¿no? Pero quizás la más conocida ahora mismo, una de las que más suenan es Project Jupyter o Project Jupyter. Y también dentro de KDE tenemos Cantor, ¿vale? El Project Jupyter está muy bien porque permite varios motores de ejecución, pues puede utilizar Máxima, puede utilizar R, puede utilizar Octave, incluso Julia, me parece, Python, etcétera. Y Cantor también. Además, Cantor se está hasta un tiempo ahí para ETE, pero ahora está... Ah, vale. Dice este chico Merelo que es familia. Bien, vale. Pues Cantor es un proyecto que ha estado un tiempo parado, pero ahora se está retomando otra vez su desarrollo y permite hacer cosas muy chulas, ¿no? Básicamente, tanto Jupyter como Cantor, digamos, la concepción es la misma, ¿no? Son, digamos, como hacer cuadernos de trabajo que te permiten integrar partes de texto con partes de cálculo. Y, digamos, esos cálculos se ejecutan automáticamente, con lo cual, digamos, tienes a fin de cuentas un documento dinámico, ¿no? Cantor es de escritorio, es una aplicación de escritorio, y Jupyter es más una aplicación web, aunque creo que se puede utilizar también en escritorio. Ya pasando a otro punto importante para el tema de la ingeniería, el tema de los planos. Bueno, pues hay opciones también, tenemos opciones. Estamos casi mejor en 3D que en 2D. Contamos con herramientas como FreeCAD, que quizá ahora mismo es la punta de lanza del software libre en 3D, ¿vale? Y se está utilizando muchísimo, sobre todo con el auge de la impresión 3D, ha tenido un avance muy importante. Tenemos otras opciones como VRLCAD, que no es muy conocido, y VRLCAD es un desarrollo que es muy interesante porque además nace del Departamento de Defensa de Estados Unidos y lo utilizan para, no sé, creo que hacen diseños de tanques y cosas de esas, o sea que como mínimo potentilla tiene que ser la aplicación, ¿vale? OpenSCAD cogió un poco de vuelo hace unos años y ahora está un poquito más apagada, creo. Básicamente es una aplicación para hacer cosas en 3D, pero esto como código, ¿vale? No tiene una interfaz ahí muy de eso. Ya después entrando, bueno,
también hay gente que utiliza Blender incluso para hacer dibujo técnico. Blender, no sé si lo sabéis, pero es una herramienta sobre todo para hacer temas de animaciones en 3D, cosas artísticas. Son muy famosos los cortos que suelen lanzar cada primavera, ¿vale? Pero bueno, hay gente que lo está utilizando a nivel técnico, ¿no? Como estaba diciendo. Y incluso también hay gente que está enganchando FreeCAD y Blender para que haga las renderizaciones, digamos, la parte bonita, ¿no? Después en el tema 2D, pues básicamente prácticamente dentro del software libre solo tenemos estas dos aplicaciones que son LibreCAD y QCAD, que además las dos vienen de QCAD. En algún momento se escindieron, hubo una bifurcación y nació LibreCAD. Ahora mismo son parecidas, pero no sé exactamente, hay algunas peculiaridades y diferencias entre ellas. Después tenemos otro tipo de herramientas, como puedan ser para modelado de sistemas, como pueden ser OpenModelica, que se utilizan para eso, pues para simular sistemas complejos. Pues incluso, por ejemplo, no sé si alguno conocéis un modelo que se utilizó para el tema de... A ver cómo lo explico esto. La evolución, digamos, de los recursos energéticos en el tiempo, ¿no? Y pues por ejemplo, con OpenModelica podrías hacer un tipo de modelado de sistemas de este tipo, ¿no? Y bueno, muchos otros, ¿no? Después aquí sí estamos más fuertes, tenemos herramientas de análisis de elementos finitos, que sirven, pues básicamente lo que son hacer cálculos numéricos sobre, pues yo qué sé, pues por ejemplo, una estructura para ver el aguante de las presiones y todo esto, ¿no? Pues o herramientas de cálculo de fluidos, dinámicos, etcétera, ¿no? Y ahí pues tenéis unas cuantas, Salomé quizás es una de las más conocidas, OpenFOAM, Codeaster, Calculus, Elmer y Phoenix, que esta la he encontrado preparando la charla, ¿no? Phoenix es una biblioteca también para Python. Como veis, por ejemplo, el tema de Python que es un lenguaje, digamos, muy genérico, pues tiene muchas bibliotecas y te permitiría hacer muchísimas cosas en ingeniería casi sin salirte de Python, ¿no? Que te permitiría hacer muchas tareas, ¿no? Después, otra cosa que también hacen mucho los ingenieros son gestión de tareas y equipos. Pues bueno, aquí estamos bien. Aquí realmente sí estamos muy bien porque tenemos muchísimos proyectos, sobre todo porque provienen de desarrollos que se han hecho específicamente para software, pero que no por eso están, digamos, solo suscritos al tema de gestión de proyectos y de equipos en software, ¿no? Sino que se pueden extrapolar a cualquier otro ámbito de la ingeniería, ¿no? Pues tenemos Open Project, tenemos Taiga, que además Taiga es un desarrollo de aquí, es un desarrollo nacional, ¿vale? Project Libre Project, TouchJuggler y Plan. Creo que hay otro también que es Mr. Project. De estos hay varios, ¿vale? Pero quizá los más grandes son Open Project, Taiga, que está cogiendo también mucho de eso, y Project Libre también está muy utilizada y es muy, muy potente. No sé si es Project Libre o Libre Project, porque en esto del software libre nos pasa un poco como la promoción. O sea, para escoger los nombres no andamos muy atinados y siempre cogemos Open o Libre. Y ya, pues mira, Project Libre y Libre Project, pues mira, a ver cuál es cuál. Después, hay más herramientas. Sí, tenemos un poco más herramientas, ya entrando un poquito más específicas. Para hacer esquemas eléctricos tenemos QElectrotech. Es una herramienta que ya tiene unos años a su espalda, que desgraciadamente empezó a despegar. Empezó muy bien con un avance tremendo, pero que se ha quedado ahí un poquito estancada. Y le ha faltado un poquito más, quizás, ¿sabes? Viene bien para hacer esquemas sencillos, incluso ya no solo esquemas eléctricos, sino que se pueden hacer esquemas de otro tipo. Yo incluso he intentado utilizarla para hacer esquemas frigoríficos y se puede utilizar. Te curra la librería que utilizas de símbolos y lo puedes utilizar bien con QElectrotech. Para hacer esquemas sencillos está muy bien. Para hacer esquemas más complejos, pues bueno, sería cuestión de estudiarla un poco y ver hasta qué nivel, ¿no? Quizá a lo mejor esquemas de cientos de páginas, esquemas eléctricos de cientos de páginas, pues a lo mejor le vienen grandes. Pero esquemas pues sencillos, de decenas de páginas o de pocas páginas, es una aplicación que está sobrada. Y además que tiene muy buena pinta y es una lástima que no están dando un poco más. También es francés, es curioso, pero los franceses tienen bastantes cosas de software libre, ¿no? Después tenemos también, entrando ya un poquito más en la rama de lo mío, ¿no? La electrónica, ¿no? Tenemos aquí a KiCad, que ahora mismo pues es una aplicación que está a un nivel altísimo, muy alto, que el CERN la ha cogido por la mano y está tirando de ella a tope y está haciendo cosas muy, muy chulas, ¿no? No sé realmente cómo están las aplicaciones propietarias,
pero es que tampoco me interesan. Es que con KiCad se puede hacer de todo. Y creo que hay uno de los chicos, no sé si es José, el que hacía cosas con KiCad, que seguro que os puede contar muchísimas más cosas que yo. Yo personalmente lo que más he utilizado ha sido Heda, que es otra suite. Heda tiene una concepción un poco distinta, ¿vale? KiCad es una aplicación como todo integrado, hay una única ventana y vas abriendo módulos, ¿no? Pues módulo del esquemático, módulo de la simulación, módulo del diseño de la placa. Y Heda es otro concepto, son aplicaciones que se integran o que son capaces de comunicarse entre ellas, ¿no? La interfaz de KiCad, por ejemplo, está mucho más trabajada quizá que la de Heda. Aún así, hay muchísima gente que prefiere Heda porque dice que es más flexible, permite automatizaciones. Heda utiliza por debajo Sheme, que es un lenguaje que procede de Lisp. No confundamos con Lisp, que es el que ha comentado antes Miguel Ángel, y que a mí me ha asustado porque digo, oye, espérate que yo de Lisp, que es el lenguaje de programación, no sé nada. Y cuando me he dado cuenta que hablaba de Lisp con X. Bueno, pues Heda permite, digamos, hacer esa integración entre aplicaciones, incluso automatización. Se utiliza a un nivel profesional alto. De hecho, sé que hay algún satélite por ahí dando vueltas que está completamente diseñado con Heda, o por lo menos los sistemas electrónicos están totalmente diseñados con Heda. Dentro, digamos, también de los simuladores que utilizan esta serie de herramientas, pues quizá los más grandes son NGSpice y GNUCAP, ¿no? Que últimamente yo creo que la moda de los simuladores como que se ha pasado un poco, porque no veo gran movimiento en ese aspecto, ¿no? Y bueno, ya por terminar un poco con esta sección metralleta, pues ya hay otras pequeñas herramientas como Libre Engineering, que bueno, está también parada, es una de esos, pero bueno, es una pequeña herramienta que tiene para hacer cálculos varios, pues yo qué sé, el diámetro del cable que necesitas, si vas a necesitar, o mejor dicho, diámetro, la sección, ¿vale? La sección del cable para una potencia de 1500 vatios, ¿qué de cable te hace falta? O un tema de sonido a distancia, lo que sea, no tiene así como una típica aplicación de estas de cálculos rápidos de ingeniería sencillos, ¿no? Después sé que hay un módulo de robots que KUKA para FreeCAD que te permite pues hacer diseños de robots dentro de FreeCAD. Hay una biblioteca para cálculo de estructuras con Python y, bueno, pues seguramente si buscáis cosas más específicas, que para buscar cosas, si no las encontráis, yo siempre recomiendo también buscar en GitLab y en GitHub, ¿no? Prefiero inventar primero a GitLab porque GitLab es completamente libre y GitHub no, y además es de Microsoft. O sea que ya con eso lo decimos todo. Bien, como veis, pues tenemos un montón de opciones, pero la pregunta ahora sería si estas opciones son válidas, es decir, podemos trabajar y podemos hacer ingeniería utilizando estas herramientas de software libre. Pues depende. Depende de lo que hagamos y de lo que no hagamos. Si es que es un poco como todo en la vida, ¿no? Hasta qué nivel nos vale o hasta qué nivel no nos vale una herramienta. Hay herramientas propietarias que solo también valen hasta cierto nivel y si no, hay que saltar de herramienta, hay que cambiar de herramienta. Pues en el software libre pasa igual. Depende de lo que hagas, pues te necesitarás o podrás utilizar software libre o no. Si te tiras 8 horas al día, 5 días de la semana, los 5 días laborables, o 6, los que trabajes, haciendo cálculos de estructuras, pues bueno, pues posiblemente te interese más usar una aplicación propietaria como es pues Zipecas, que está pensada y nacida solo para hacer cálculos de estructuras, ¿no? Y en software libre pues no tenemos nada similar y que quizás llegue a alcanzar ese nivel, ¿no? Es que, claro, no hay, aparte de la informática, pues no hay mucho uso quizás de software libre en ingeniería. Y no vuelvo a repetir, no porque no existan herramientas, sino porque no se conocen y como no se conocen, pues no se siguen desarrollando. O sea, al final es un poco eso, ¿no? En software libre no existen grandes aplicaciones integradas, ¿no? Como esta que he comentado, como Zipecas o como Presto, como tal, sino hay una miriada de herramientas que pueden incluso hablar entre sí, ¿no? Si queréis, empezamos, o si queréis, no. Yo, de la forma de que he planteado esto, es ir repasando un poco las tareas reales que hace realmente un ingeniero y ver en qué punto estamos. Entonces, quizá lo que más hace un ingeniero es generar documentos. Desde escribir un proyecto, informes técnicos,
mucha documentación. Y no nos olvidemos que muchos ingenieros, pero que muchos ingenieros lo que hacen son trabajo de comercial, ¿vale? Es el típico comercial técnico que te viene a visitar o qué tal, y que es un ingeniero con amplios conocimientos, pero que vende un producto tan específico que necesitas un grado muy importante de conocimiento para poder explicarlo y explicarlo bien. Y además, ya no solo para poder explicarlo y explicarlo bien, sino para poder conversar con tu cliente y estar al mismo nivel, porque si no conoces la herramienta, no puedes, a lo mejor tu cliente te está incluso pidiendo cosas que tú no sabes, ¿no? Entonces, por eso muchos ingenieros terminan trabajando de comercial, ¿no? Entonces, pues evidentemente la generación de documentos, desde, como digo, ese proyecto hasta ese presupuesto hacia un cliente, es quizá una de las labores más importantes. Ahí me gustaría hacer hincapié en que muchas veces en las charlas de los ingenieros hablamos del tema del lenguaje. Pues bueno, chicos, yo, en mi opinión, y si se me permite, pues creo que es muy importante que se haga utilizar correctamente el lenguaje. El lenguaje en la ingeniería complementa a los cálculos y a los planos y es muy importante que se utilice con precisión y sin ambigüedades, ¿vale? Y relativo a eso, es muy importante también que las maquetaciones de los documentos sean las correctas. Un documento mal maquetado puede hacer polvo cualquier cosa, ¿vale? LibreOffice, de nuevo, está haciendo muy bien los deberes en ese aspecto, ¿vale? Como he dicho antes, es la aplicación quizá la solución más sencilla a la que estamos más habituados. Bueno, pues LibreOffice está a un nivel altísimo y es mejor que otras opciones. Os recomiendo, si queréis aprender bien LibreOffice, una guía que se llama Domando al escritor, de Ricardo Berlaso, que está, bueno, trata el LibreOffice Writer, en concreto el procesador de texto a profundidad, y se aprende un montón. Pero vamos, si no queréis iros a la guía, lo primero que yo os digo es que lo que tenéis que buscar es información sobre el uso del estilista, ¿vale? El estilista no deja de ser una herramienta dentro del procesador de textos que lo que te permite es definir en un documento lo que realmente estás haciendo. Tú en un documento no nos vale con ir escribiendo y aquí pongo negrita porque es un título y tal. No, tú tienes que definir las partes, ¿vale? Esto es un título, esto es un párrafo, esto es una tabla, esto no sé qué. El estilista lo que te permite es hacer esto, con lo cual después toda la maquetación de tu documento estará bien hecha. Los índices se generarán en condiciones, los índices de tabla, el índice general, el índice de secciones, el índice de fórmulas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante utilizar bien la herramienta. LibreOffice está haciendo los deberes en ese aspecto y se está poniendo a un nivel muy, muy, muy interesante. Tanto que la siguiente opción que voy a comentar, que es LaTeX, se lo está poniendo complicado, ¿eh? O sea, la curva de aprendizaje que tiene LaTeX, que es muy pronunciada, LaTeX o TEX, ¿vale? Puede ser que nos la saltemos, que no la necesitemos si LibreOffice sigue avanzando en este sentido, ¿vale? Además, hay otra cosa súper importante con respecto al uso de LibreOffice, y es el uso de formato de documentos libre y abierto. Esto quiere decir una cosa que es muy, muy importante. Y esto quiere decir que dentro de 20, 25 o 30 años, nosotros vamos a poder seguir accediendo a nuestros documentos, los que escribamos hoy. Y os voy a decir una cosa. No penséis que dentro de 25 o 30 años no va a ser importante acceder a no sé qué documento. No. Las instalaciones industriales tienen una vida a veces muy superior a 20 o 25 o 30 años. Por ejemplo, en el campo del frío, que es el que yo toco, que como estoy comentando, nosotros tenemos instalaciones de 25 o 30, incluso de más años, y están funcionando. Con lo cual hay que acceder todavía a expedientes con esa edad y más, incluso a documentos técnicos vamos, que necesitamos acceder a esos documentos. Entonces, para nosotros es muy importante poder acceder a eso, ¿vale? Bueno, no sé si habrá gente que haga ya 20 años que hacía documentos, yo sí, y a veces te encuentras un poco con eso de, estaba utilizando otra herramienta y no puedo abrir este documento y me hacía falta, ¿vale? Pues eso, con el uso de formatos abiertos y libres, no va a ocurrir, porque incluso unas malas de que se dejara de soportar, pero a ti te hiciera muchísima falta acceder a uno o a varios documentos, podrías pagar a alguien para que te haga el desarrollo de poder abrir ese documento o transformártelo en un documento actual o lo que fuera, ¿vale? Vale, seguimos un poco. Como estoy comentando, TEX o asterisco TEX, LaTeX, LuaLaTeX, Context, etcétera, pues es el nivel superior. Es cierto que tiene una curva de aprendizaje muy, muy pronunciada. O sea, aprender LaTeX no es tan fácil como ponerte en 5 minutos y, ya domino LaTeX. No.
esto te tiras aprendiendo toda la vida, ¿vale? Y te tienes que comprar un par de mamotretos grandes de libros me refiero, para poder empezar casi que a hacer algo. Un documento sencillo sí es muy fácil, pero ya cuando empiezas a hacer cosas complejas, como es los documentos que normalmente hacemos en ingeniería, que contienen tablas, contienen fórmulas, contienen un montón de cosas, pues es complicado y hay que pelearse a veces mucho con eso. Ahora bien, el resultado no es que sea excelente, es que es superior, ¿vale? Porque LaTeX o TeX lo que recoge es la tradición de imprenta que ya tiene siglos, ¿no? Y las cosas en imprenta se hacen de la forma que se hacen por una razón. Y resulta que ahora tenemos herramientas informáticas que nos sería muy fácil generar documentos y vienen a romper con toda esta tradición de imprenta y de maquetación. Y no se entiende bien por qué. ¿Por qué rompen eso? Las cosas de maquetación están pensadas para facilitarnos la lectura. Si las herramientas informáticas a día de hoy rompen con esa tradición, lo único que consiguen es que los documentos sean peores y que seamos peores al leerlo, ¿vale? Hay una solución intermedia que la he comentado, que es Markdown y Pandoc, ¿vale? Con Markdown tú puedes generar un documento de una forma muy, muy, muy rápida. En 10 minutos puedes estar escribiendo y te dan un resultado con Pandoc, utilizándolo con Pandoc, muy similar. Bueno, similar no, es que realmente para renderizar un PDF o para conseguir como salida un PDF, lo que utiliza es LaTeX, digamos, por debajo, ¿no? Lo que hace es que de Markdown lo convierte en Pandoc y ya de ahí salta al PDF, ¿vale? Pero hay una cosa súper importante y muy, muy, muy interesante en el tema de usar LaTeX o Markdown y Pandoc, ¿vale? Y es que podemos utilizar controles de versiones, como es Git. Sé que habéis tenido en el congreso, porque estuve echando un vistazo al programa, sé que habéis tenido alguna charla sobre Git, no me quiero extender sobre eso, pero que podamos saber en un proyecto grande quién ha hecho qué cambios y por qué y momento, eso es muy, muy importante a la hora de ingeniería. Y además que te permita, digamos, hacer un trabajo en equipo de forma colaborativa y digamos, asíncrona, eso también es súper importante. Git es la herramienta que se utiliza en el desarrollo del núcleo de Linux. Yo no veo ninguna razón, para que no se pueda adaptar su uso a otro tipo de ingeniería. Y de hecho, por ejemplo, me suena que hubo un intento de desarrollo para usar Git en el diseño de placas electrónicas, para poder conseguir un diferencial de los cambios que se hacían en diseño de placas. Y esto estaba con GEDA. Lo que no recuerdo en qué se quedó la cosa, pero que se estuvo haciendo, ¿no? El tema de control de versiones en cualquier tema de ingeniería es súper importante, porque normalmente un proyecto pues, pasa por muchas fases y es importante tener claro qué se cambió, cuándo, cómo y por qué. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas hacemos? Pues calcular. Calcular es la gran otra tarea que hacemos los ingenieros y como habéis visto, pues tenemos unas herramientas de cálculo muy, muy potentes, ¿no? Que lamentablemente casi ni se conocen, ¿no? Pero bueno, están ahí, ¿no? Están ahí. Es cierto que según el ramo que trabajes, por lo que utilizas a fin de cuentas son herramientas muy específicas, pero yo que sé, cálculo de luminarias o cálculo de luces o cálculo de frío, como en mi caso, ¿no? Y esto... pues hay herramientas muy específicas y a fin de cuentas por lo que te toca es copiar el valor que has obtenido con esa aplicación para llevártelo al documento, ¿no? Pero no quita que pudieran desarrollarse o tú mismo pudieras desarrollar, si haces unos documentos, digamos, más o menos que sean tipo plantilla, por así decirlo, pues podrías desarrollarte una plantilla que integre estas herramientas de cálculo, Máxima, Scilab, Octave, R, ¿vale? Todo R, las puedes integrar dentro de documentos Markdown y Pandoc y pues, evidentemente y LaTeX, ¿vale? Entonces, eso te permite hacer una generación de documentos de forma casi automatizada, ¿no? Hay, por ejemplo, hace poco, de hecho, he tenido que pelearme con una generación de documentos bastante importante que teníamos que modificar. Y estuve planteándome, digo, bueno, me hago una plantilla de forma automática que simplemente coja todos los campos que necesito hacer, digamos que necesito que se calculen y que se necesitan que se repiten en varios puntos de los documentos. Era un documento para la administración, ¿vale? Era un libro registro de la instalación frigorífica y en ese libro registro hay muchos campos que se repiten,
¿vale? Entonces, pues dije yo, bueno, pues esto se coge una plantilla, se hace una plantilla y se rellenan los campos solo al principio y después, ¡pum!, se genere directamente el documento, ¿vale? En este tipo de tareas, pues se pueden utilizar estas herramientas de cálculo a la perfección, ¿vale? Evidentemente tiene un trabajo de desarrollar la plantilla, pero una vez que ese trabajo está desarrollado, si es algo que vas a hacer cientos o miles de veces, como puede ser, por ejemplo, este caso del libro registro de la instalación frigorífica, pues es que por mucho tiempo que gastes en hacer esa plantilla es que al final lo vas a recuperar, que lo vas a recuperar con creces, ¿no? Y después, además, hay una línea de futuro que se está empezando a comentar en los últimos tiempos, que es el tema de la ingeniería reproducible, ¿vale? Que básicamente lo que dice es que los documentos de ingeniería deberían ser reproducibles por cualquiera. No me voy a parar ahora mismo en esto porque me gustaría tratarlo después y además creo que me quedan como un poco y voy intentando acelerar un poco, ¿vale? Tema de plano, vale, aquí estamos un poquito, como he dicho antes, un poco más flojos. Este es otro punto importante. Es cierto que muchas veces el tema de la realización de planos, sobre todo cuando son oficinas técnicas muy, muy grandes, pues tienen personas en plantillas dedicadas a este tema, ¿no? Delineantes, ¿no? Pero bueno, normalmente un ingeniero que esté por libre, pues se tiene que pelear con el tema de plano. Aquí tenemos herramientas muy buenas como FreeCAD o como VRLCAD, ¿no? La pregunta sería, ¿están a nivel de las propietarias? Pues yo creo que no. O sea, se puede hacer trabajo con ella y de hecho hay gente que lo hace. Hay un desarrollador de FreeCAD que es arquitecto, un chico brasileño, Yuri Pan-Ik o algo así. Perdón. Y él la utiliza a nivel profesional, ¿vale? Además es desarrollador de FreeCAD, ¿no? Entonces, él la está utilizando y combina FreeCAD con Blender y además hace unas cosas un poco menos que impresionantes, ¿no? Pero bueno, no lo sé, sería cuestión de que cada uno pruebe, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? VRLCAD seguro que está al nivel de las propietarias. Ahora también os digo que yo que lo he instalado y he intentado hacer algo con él, la interfaz es, no sé, pero vamos, es un poco que echa para atrás, ¿de acuerdo? Entonces, además, es que era una cosa que más bien se utilizaba por comandos y se dibujaba todo por comandos, ¿no? Entonces, como la interfaz como que era una cosa ahí añadida de última hora y tal. Es cierto que hace unos años que no le doy un vistazo y a lo mejor esto ha evolucionado mucho, ¿no? Pero bueno, potente como potente tiene que ser, ¿vale? Porque para que lo utilice, como he comentado antes, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para diseñar tanques, pues está claro que potente tiene que ser, ¿no? Y FreeCAD pues tiene su potencia, ¿no? Y evidentemente, como permite hacer complementos y programaciones y macros en Python, pues también tiene un factor ahí interesante. Además, se puede combinar con herramientas de elementos de análisis finito que también le dan muchísima más potencia y tiene otras cosas. No sé también que tiene un módulo de BIM y sé que se está trabajando en otras cosas, ¿no? FreeCAD desde luego ha tenido una evolución muy importante porque no es un desarrollo con tantos años. No sé si tendrá, pues hombre, no sabría deciros, pero ahora mismo de cabeza, pero lo mismo tiene solo 10 años o una cosa así, ¿no? O sea que si comparamos con otras herramientas propietarias que nos vienen a toda la cabeza, que tiene una trayectoria de muchísimos más años, ¿vale? Y entonces en 10 años, al nivel que estaba con FreeCAD, pues es algo a tener muy en cuenta y es muy de elogiar, ¿vale? En 2D, por cambiar, ahí sí estamos flojos. LibreCAD y QCAD, no, o sea, se pueden hacer cosas, se pueden hacer planos, todo se puede hacer. A ver, aquí hay una cosa que tenemos que tener clara, todo se puede hacer. Otra cosa es cuánto tiempo necesites para hacerlo, ¿vale? O cuánto tiempo estés dispuesto a emplear para hacerlo. ¿Tú puedes hacer un plano súper complejo en LibreCAD o en QCAD? Pues sí, claro que lo puedes hacer. Ahora, a lo mejor tardas 10 horas más que si lo haces en otra herramienta propietaria, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Están muy bien, pero no llegan a ese nivel, ¿vale? Ahora bien, ¿qué me dices tú? Dices, oye, es que yo soy un experto en LibreCAD y yo soy un recién llegado al mundo de CAD. Pues posiblemente ese plano complejo tú lo vas a hacer mucho más rápido que yo, ¿vale? Al final, todo también un poco depende del nivel que tú tengas con la herramienta y lo que hayas sido capaz de aprender y dominarla. Si la dominas a la perfección, pues posiblemente dibujes más rápido que con otras herramientas. Ahora bien, si ponemos a dos personas con, digamos, un nivel parecido de experiencia y de habilidades con una aplicación, pues yo creo que las propietarias en este caso ganan, ¿vale? Yo creo que ganan. Más cositas. Cálculos específicos. Pues bueno, pues aquí estamos otra vez un poco igual, ¿vale? Según el sector en el que estés, pues hay herramientas o no hay. Por ejemplo, en el filo industrial, pues no hay.
No hay, ¿vale? Es un sector muy, muy específico y al final necesita software de fabricante de compresores o fabricante del condensador y evaporadores. No sé si alguno conoce el tema de la extracción frigorífica, pero bueno, son elementos dentro del frío, ¿vale? Y son, pues son muy del nicho. Entonces, ¿qué pasa? Hay alguna herramienta genérica que te permite hacer, digamos, como los cálculos de cargas térmicas y los cálculos de un diseño, digamos, genérico, pero sin entrar en particularidades exactas, ¿no? En concreto había una de la Universidad danesa, que ahora no recuerdo el nombre porque llevo un tiempo sin utilizarla, pero esa estaba bastante bien y tenía algunas cosas interesantes que las herramientas propietarias no tenían. Pero realmente vuelvo a lo mismo. Cuando son herramientas muy específicas, es cierto que no tenemos alternativas en software libre. He comentado antes, por ejemplo, un caso, el tema del cálculo de luminaria, ¿vale? Pues hay programas, pues ahora no recuerdo, pero había uno de un fabricante de luminaria que lo que te permitía es, pues, digamos, dado un espacio, pues tú colocabas luminaria y te daba la difusión de luz, ¿no? De lúmenes, ¿no? Por espacio, ¿no? Para que fuera lo correcto y según la normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que hay aplicaciones también de cálculo de, por ejemplo, de sistemas fotovoltaicos, de eso sí hay algo en software libre, ¿vale? O la biblioteca de R que he comentado antes de Oscar, ¿no? Por ejemplo, eso también estaba muy bien, ¿no? Y evidentemente, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Tú te lo puedes trabajar y puedes hacer cosas con esas herramientas de cálculo maravillosas, potentísimas que tenemos? Pues sí, pero ya dependerá del tiempo que tú quieras dedicarle a esa herramienta y a desarrollarte algo que te sirva para ti. Que todo depende al final, ¿no? Después hay sectores que están muy bien, el tema de la electrónica, en los cálculos energéticos, hay una herramienta que es OpenStudio que está muy bien para el tema de cálculo energético de edificios, o la simulación de modelos, simulación de elementos finitos, etcétera, ¿no? Ahí sí se puede hacer ingeniería real, digamos, con el software libre, ¿no? Pero bueno, pues hay otros sectores un poco más específicos que es un poco más complicado. Después os comento un poco el tema de soluciones, ¿vale? Bueno, diseño y cálculo de maquinaria, estructura, etcétera, etcétera. Otra cosa que también solemos hacer mucho el tema de los ingenieros, ¿vale? Estamos otra vez un poco en el mismo caso que antes. Estamos un poco huérfanos, hay pocas alternativas a aplicaciones propietarias grandes como puedan ser CIPK o alguna otra similar que ahora no recuerdo la otra opción que había, ¿no? Aquí me parece que no, bueno, no recuerdo ahora. Bueno, hay bibliotecas para Python, hay complementos para Flickr, hay alguna cosa. ¿Qué grado de madurez tiene? No sabría deciros porque no la he utilizado. La he visto, he estado mirándolas un poco, pero no sé deciros qué grado de madurez tiene. Existir existen. A lo mejor resulta que están en un grado de madurez muy bueno, pero a mí me da que no. A mí me da que no. Ahora, yo lo que os invito es que las probéis y que vosotros mismos veáis hasta dónde llegan, ¿no? Incluso, pues lo interesante incluso que os achuchéis para adelante y os pongáis incluso a ayudar con esas herramientas, que al final, al fin de cuentas, el software libre se nutre de este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que tiene una necesidad y echa para adelante con el tema del software libre, ayuda, porque a lo mejor pues hay aplicaciones que, como bien ha comentado antes Miguel Ángel, pues tienen un coste en licencia brutal. O sea, unas herramientas de CAD tienen un coste de licencia pues muy importante, y lo sé porque las he pagado y estamos hablando de miles y miles de euros, y a lo mejor solo para un puesto de trabajo. Imaginaos simplemente una pequeña empresa que haga cualquier tipo de cosa técnica y que tenga 2 o 3 ingenieros en plantilla. Pagar 3 licencias de eso, amigo, eso se te pone cuesta arriba, ¿eh? Para una empresa pequeña. Una empresa grande a lo mejor no tiene problema, pero una empresa pequeña, eso cuesta, ¿eh? Eso no te salen las cuentas muy bien, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es interesante y dependerá, volvemos a repetir, si tu empresa a lo que se dedica es al cálculo de estructura, pues chico, a lo mejor ese dinero de esas licencias las claro que las amortizas del tirón, pero si tú haces cálculo de estructuras cada una vez al año, pues a lo mejor lo que te interesa es tirar con el tema libre, porque no puedes permitirte pagar esa licencia para una vez al año, ¿vale? Gestión de obras, pues que es otra de las grandes cosas que hacemos en el tema de los ingenieros, ¿no? Y vuelvo a repetir, no hablo de los ingenieros informáticos, que es una ingeniería un poco especial, ¿vale? Pues bueno, pues aquí sí estamos bien, aquí sí estamos realmente bien. Hay herramientas súper potentes, como he comentado antes, Open Project, Project Libre, e incluso hay otro tipo hay otro tipo, no. Hay ya aplicaciones libres de gestión, sistemas integrales, lo que serían ERP más CRM, más etcétera, 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 como Odoo, que es un software libre también, que incluso ya te permite
dentro de esa herramienta de gestión, hacer una planificación de proyectos y seguimiento de proyectos, ¿vale? O de obras, ¿no? Pues, llamémosle como queramos llamarle, ¿no? Y eso está muy bien, porque que tú puedas hacer el seguimiento de tu obra e integrarlo dentro de tu aplicación de la empresa, de gestión de la empresa, te va dando datos económicos que a fin de cuentas, pues una empresa al final tiene que generar una economía para poder sobrevivir, pues que tú vayas pudiendo ver en tiempo real esos datos de tus proyectos y tus obras, pues es realmente importante, ¿no? Open Project, Project Libre también permite ese tipo de cosas. Son herramientas que están más nacidas desde el desarrollo de software, pero se pueden utilizar sin problemas en otro tipo de gestiones dentro de la ingeniería, ¿no? Como es esa dirección de obra o tal, ¿no? Me he dejado algunas cosillas en el tintero. Por ejemplo, el tema de los móviles. Uy, José, ¿cómo voy de tiempo? Creo que me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Sí, bueno, en teoría acabamos a las 9, pero bueno, acaba la presentación sin problema. Vale. Voy rápido, ¿vale? Si me dejáis 5 minutitos, Sí. Acelero, vale. Me he dejado cosas en el tintero. El tema del móvil. Pues el tema del móvil está claro que cada vez lo utilizamos más. Bueno, pues ahí estamos mal. Ahí no hay gran cosa, ¿vale? Es la típica aplicación que te conectas con tu metro láser para sacar las medidas, tomar las medidas o sacar planos. No tenemos nada, ¿no? En relación con las administraciones públicas, pues estamos mejorando. A día de hoy tenemos suerte. Autofirma, que es la aplicación que empieza a sentarse ya como base para todo, es libre y está funcionando muy bien en casi todos los entornos. Además, como digo, es libre, es software libre. Entonces está muy bien. ¿Problemas? Pues claro que existen los problemas, pero en todos los sistemas operativos, No penséis que porque vais a utilizar, no, bueno, pues yo paso de esto, que esto parece que es muy complicado y me voy a utilizar el otro sistema operativo, ese que utiliza muchísima gente. Ahí tampoco se escapan los problemas, Yo estoy viendo cosas, se ven cosas también, ¿vale? Problemas, ¿vale? Pero bueno, y después también pues hay otra gente que utiliza Mac, ¿no? O sea que esos también viven, ¿sabes? Como las megas, que a verlas las Highlands, ¿no? Pues también hay problemas, ¿no? ¿Hay soluciones viables dentro de GNU Linux? Pues sí, ¿vale? Y ya no me entretengo mucho más, ¿vale? Tenemos Wine, que es un emulador, que no es un emulador, pero que te permite hacer cosas. Tenemos máquinas virtuales, que es un poco más parche, pero también podemos utilizarlas. Después, hay mucha gente que está sacando ya su aplicación en la web, ¿vale? Fabricantes que saben que tal y utilizan la aplicación de la web. ¿Por qué? Porque te permiten tener actualizada, digamos, su catálogo, con sus cálculos, etcétera, ¿no? Y lo actualizan ellos y no tienes que estar tú actualizando cosas, ¿no? Y después también existen aplicaciones propietarias disponibles en GNU Linux. He hablado antes de los CAT. Bueno, pues hay 2 CAT importantes en GNU Linux. Uno es BrickCAT y otro es Ares Commander de Graeber, ¿vale? Además, con licencias mucho más económicas que las de otros software, ¿vale? Y voy resumiendo. Bueno, la experiencia real. Pues bueno, la experiencia real que hemos tenido en la empresa. No me voy a alargar, haré referencia a que precisamente di una charla sobre esta experiencia en el Academy pasado que tuvimos en línea y que está colgada en internet. Después, si queréis, podemos poner enlace por aquí o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, básicamente, nuestro entorno base era GNU Linux, pudimos trabajar con problemas. Sí, con algunos problemas, como en todos sitios, ¿vale? Pero pudimos trabajar bien durante muchos años. ¿Vale? Y durante muchos años. LibreOffice era nuestra herramienta básica e imprescindible. Teníamos máquinas virtuales y Winnie para paliar ciertas carencias. Por ejemplo, el tema de CAT y tal. Por ejemplo, el tema de CAT, pues conectábamos con una máquina virtual y trabajábamos en remoto, ¿vale? Problemas, pues por ejemplo, muchas impresoras. Pero bueno, las impresoras es que son una fuente de problema constante, ¿vale? Y nada. Y eso fue un poco nuestra experiencia real. Y en un sector muy específico como el de la refrigeración. Yo no creo que nuestra experiencia no pueda trasladarse a otras ingenierías, ¿vale? Hay que estudiar cada caso, evidentemente, pero no creo que no puedan trasladarse a eso, ¿vale? Y ya voy terminando. Hay sectores con mayor dificultad, como el tema de programación de autómatas. En programación de autómatas no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Esto está mejorando porque antes cada fabricante tenía su software de programación y a día de hoy, pues bueno, esto está mejorando. Ahora tenemos una plataforma común que es Codesys y que tiene visas de que en algún momento podrá llegar incluso a GNU Linux, ¿no? Ya he visto alguna cosa funcionando en una Raspberry Pi, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en SCADAs, que son sistemas de supervisión de instalaciones, ¿vale? Pues ahí sí tenemos una opción muy válida que es SCADA VR y SCADA LTS. Y lo digo porque nosotros la estamos utilizando a nivel, o sea, real, ¿vale? Y sabemos cómo funciona y sabemos que funciona bien. Y sé que hay sitios hay otros sitios que la están utilizando también sin ningún problema.
Casos de éxito, pues bueno, no son exactamente ingenierías, pero sí conozco casos de éxito de centros de investigación. He comentado antes el CERN. Pues el CERN, no dejemos de pensar que los centros de investigación son de investigación, que la ingeniería tiene una buena parte de investigación también, y que dentro de los centros de investigación también hay que hacer mucha ingeniería, ¿vale? Para mantenimiento, etcétera, etcétera, desarrollos de máquinas de investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues el CERN es como la gran referencia entre el software libre. No quiero dejar de pasar, por ejemplo, el Centro Astronómico Hispano-Alemán de Cara al Alto, que además me pilla muy cerca y sé que utilizan software libre, sé que utilizan Linux ahí, ¿vale? Lo sé porque tengo amigos trabajando ahí, compañeros de carrera, ¿vale? La NASA, más de una vez se ve un pantallazo de la NASA y se ve que además utilizan KDE Plasma, ¿vale? Con lo cual, pues nosotros dentro de la comunidad KDE, pues todavía más honrados, ¿no? De que salgan esos pantallazos. La ESA, también la Agencia Espacial Europea, pues también utilizan, ¿no? Son casos de éxito. Que si esa gente está utilizando software libre en sus centros, ¿por qué nosotros que no necesitamos lanzar cohetes ni nada de eso, no vamos a poder utilizarlo, ¿no? Eso es cuestión de planteárselo también, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco, pues sí, queda muchísimo por hacer en la ingeniería dentro del software libre. Puede ser una oportunidad, sobre todo vosotros que estáis estudiando, pues para aprender haciendo, ¿no? Incluso para encontrar modelos de trabajo. Porque una cosa es, como estaba diciendo Miguel Ángel, una cosa es la licencia de una aplicación en software libre y otra cosa es el modelo de explotación. Hay modelos de explotación que funcionan dentro del software libre. Ahí tenemos la referencia de Arduino, que seguro que muchos conocéis, ¿vale? Y es una empresa que está funcionando perfectamente, o un proyecto que está funcionando, y es hardware libre y software libre lo que hacen, y funcionan, y llevan ya muchísimos años funcionando, ¿no? Entonces, el modelo de explotación puede ser distinto. Pero no porque sea software libre, ya es cosa de, no, este es que lo hace en su casa por la noche. No, tú puedes trabajar de eso y hay muchísima gente que trabaja en eso. El modelo de explotación será distinto, pero puedes trabajar haciendo software libre y puedes ganarte la vida haciendo software libre, ¿no? Y bueno, después otra cosa de oportunidades, digamos, como que de cara a futuro, pues el tema de la ingeniería reproducible, que empieza a hacer ruido. Básicamente lo que dice la ingeniería reproducible es que cualquier documento de ingeniería, cualquier proyecto debería poder ser reproducible por cualquier otro, ¿no? Igual que las investigaciones. Esto viene un poco también de la investigación reproducible, ¿no? Que lo que se intenta hacer es que para que un investigador pueda reproducir el trabajo de otro y comprobar que no se ha equivocado. Bueno, pues lo que se está pidiendo un poco ahora mismo en la ingeniería es precisamente este tema, que cualquier otro ingeniero pueda reproducir el proyecto de otro ingeniero para comprobar si ha metido la pata en algún sitio, ¿no? Y esto conecta directamente con el tema de datos abiertos, de herramientas libres, etcétera, etcétera. Porque con herramientas propietarias es muy difícil que tú puedas hacer algo reproducible. Porque es difícil, porque necesitas tener la herramienta y ya son todo problemas, ¿vale? Todo el tema de datos abiertos, etcétera, etcétera, también choca con el tema de la privacidad, ¿vale? Que eso, bueno, eso da para 20.000 charlas aparte, ¿vale? Y bueno, ya un tema de futuro, ¿no? Pues bueno, la gran industria se está pasando de forma masiva a GNU Linux, cada vez están más sitios. El tema, por ejemplo, de las automotrices, sabemos que se están pasando a GNU Linux. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos se han dado cuenta que el desarrollo de software libre lo que les permite es ahorrar costes y lo único que desarrollan cada uno específicamente son la última capa. Sabemos, por ejemplo, que Mercedes-Benz y BMW le están apostando ya muchísimo por GNU Linux y lo sabemos porque tenemos conocidos trabajando ahí, ¿vale? Entonces, son cosas que evidentemente en el modelo socioeconómico en el que vivimos, con las economías de escala, etcétera, etcétera, y todo lo que se busca, bajar costes, pues el desarrollo de software libre es muy goloso porque permite compartir costes de desarrollo entre varias empresas y además mantenerlos de forma conjunta, con lo cual hay un ahorro de costes bastante importante, ¿vale? Después, otra digamos, línea de futuro. Cuanta más gente usemos software libre en ingeniería, más gente vendrá y más desarrollos vendrán. Es un poco como la máxima del deporte, que en concreto yo soy ciclista, pues se aplicaba, ¿no? Que para que haya un supercampeón tiene que haber 10 campeones, y para que haya 10 campeones tiene que haber 100 profesionales, y para que haya 100 profesionales tiene que haber 1.000 aficionados, y para que haya 1.000 aficionados tiene que haber 10.000 ciclistas de base. Pues esto es exactamente lo mismo. Si usamos muchísima gente aplicaciones de software libre en ingeniería, lo que conseguiremos es que empiecen a entrar desarrolladores a los proyectos de ingeniería, con lo cual las herramientas de ingeniería de software libre van a mejorar. Y en el momento en que mejoren, lo que van a hacer es atraer más usuarios. Y esos usuarios conseguirán que existan más desarrolladores, con lo cual es al final entras un poco en esa rueda y lo que consigues es que las herramientas de software libre, que ya de por sí suelen tener un avance muy, muy rápido, todavía avancen, digamos, mucho más rápido. Y chicos, nada más, ¿vale?
Hay que tener, bueno, esto ya lo he comentado, que es un poco también mi visión personal, que puede estar sesgada, ¿no? Pero que el objetivo básicamente de esta charla es pues crearos un poco de inquietud, de que sepáis que existen las alternativas y que estáis y que por lo menos tengáis predisposición a echarles un vistazo e incluso a probarlas, ¿vale? Y simplemente un último comentario para ya cerrar esto, ¿no? Que digamos hay que tener en cuenta que dentro de la ingeniería no se habla mucho, pero creo que es algo que sería importante hablar, y es el tema de la ética. Nosotros somos responsables de cosas muy gordas que se hacen, ¿vale? Cuando hay un accidente en una fábrica, puede ser una cosa muy, muy gorda. Nuestra responsabilidad es muy grande. Nuestra ética tiene que ser muy, muy excelsa, ¿vale? Y la responsabilidad que va unida con esa ética, ¿vale? ¿Podemos confiar en herramientas que no sabemos a ciencia cierta cómo calcula lo que calcula? ¿A quién van a exigir después las responsabilidades? ¿Al ingeniero o a la firma de software de la aplicación de cálculo? Pensad en eso, ¿vale? Tenemos un deber ético y tenemos una deuda con la sociedad, que tenemos que devolverle todo lo que la sociedad también nos ha aportado, todo ese conocimiento. Y eso, el software libre lo hace. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Si tenéis alguna, pues escriban en el chat y las leemos. Voy a leeros algunas que plantearon durante la charla. Arturo comentaba lo siguiente. ¿Se aprovechan excesivamente las empresas privadas del software libre, especialmente con el uso de librerías? Podéis comentarla ambos. Bueno, empiezo yo si quieres. Sí. A ver, la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque yo creo, bueno, desde mi punto de vista, obviamente, porque yo creo que no todo el mundo entiende el modelo, que es lo que decía Rubén antes, y se creen que el software libre es software gratuito. Entonces yo lo cojo y lo uso y no doy nada a cambio, no produzco, no publico lo que hago. Es un modelo que lo único que sirve es en los tiempos que corren para abaratar costes en una empresa. Pero eso no es lo que se pretende con software libre. Está claro que siempre va a haber lo que yo le llamo empresas pirañas o usuarios pirañas, que son esos que a cualquier coste, pirateando, copiando, lo que haga falta, van a conseguir en su propio beneficio ese tipo de cosas, pero nunca van a revertir, nunca van a poner nada para ayudar o apoyar a esos modelos. Esa es mi opinión. ¿Y tú, Rubén, qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel y poco más tengo que añadir ahí. O sea, siempre va a haber alguien que se aprovecha un poco de eso, ¿no? Después tenemos la otra parte, ¿no? El que lo llega a conocer, lo usa y intenta devolver algo a la comunidad, ¿no? Ya sea pues diciendo, oye, yo lo uso y lo aconsejo, o yo lo uso y espérate que he encontrado este problema, voy a informar de él para que se corrija, o voy a ayudar a corregirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que no, simplemente utiliza software libre y mutis y aprovecharse un poco, sí. Jorge también preguntaba si, bueno, esta pregunta va más orientada quizás hacia Miguel, si la comunidad de R español es muy activa. La comunidad de R en todo el mundo es muy activa. De hecho, yo creo que el gran secreto de R empezó siendo su comunidad, porque R al principio hay que reconocer que era un software muy espartano y bastante árido a la hora de atacarle, ¿no? Entonces te echaba un poco para atrás. Pero ¿qué pasa? Que había mucho quórum, tanto en gente que daba soporte, gente que proponía cosas. Proponer cosas, no penséis que a veces es que hice un paquete que hace eso, que los cohetes vayan a la luna. No, pues hay gente que ayuda a traducir un documento, otros que simplemente publican. Yo recuerdo hace poco, pues eso, un usuario en la lista de R, precisamente español, que decía, pues yo he hecho una pequeña rutina que ayuda a calcular la semana epidemiológica. Y bueno, lo pongo por aquí porque yo creo que esto es poca cosa. Es un trabajo que se lo ha currado y que seguramente habrá gente que lo aproveche.
Y ahí es donde está la fortaleza. A raíz de eso se empezaron a crear, pero comunidades inmensas. Y la de España es muy grande, muy activa. Y además tiene otra cosa muy curiosa, y es que ahora mismo están saliendo otras comunidades de R más locales, porque sí que está bien tener una comunidad a nivel, bueno, realmente la comunidad española, la asociación se llama R Hispano, porque realmente lo que nos centramos un poco es en el habla, ¿vale? O sea, en entendernos todos en el mismo idioma castellano. Entonces también cogemos a la parte, o vamos, acogemos con muchísimo gusto a la parte hispanohablante de América. Pero ahora se están desarrollando comunidades más locales. Está la comunidad de usuarios de R en Galicia, que tiene unas jornadas todos los años, tiene una web, y quien dice eso dice la de Madrid, la de Granada, ahora está la de Tenerife, tenemos a las R Ladies dando caña por ahí. O sea, realmente estamos hablando de comunidades muy, muy activas. Yo quería haceros una pregunta también. O sea, ¿qué opináis de que para una misma idea quizás haya como demasiadas alternativas paralelas, y hasta qué punto no sería mejor que en vez de hacer tantas alternativas paralelas que colaboraran e hicieran una alternativa realmente buena? Como lo que hablaba antes Rubén de programas del mundo del CAD, por ejemplo. Bueno, esto tiene, si os parece, empiezo yo. Esto tiene varias lecturas, ¿no? Por un lado, es cierto lo que tú dices, ¿no? Si tenemos demasiados desarrollos paralelos, lo que puede ocurrir es que ninguno llegue al nivel idóneo, ¿no? Y claro, a lo mejor uniendo esfuerzos podrían haber llegado a algo idóneo, ¿no? O más maduro, ¿no? Bueno, en realidad es que el desarrollo de software libre no funciona así, ¿no? Realmente muchas veces nace por la necesidad de una persona o de un grupo y les da un poco igual, ¿no? Porque ven una herramienta y dicen, bueno, pero esta no cumple lo que es eso, pues así que empiezo otra, ¿no? Y eso hay que comprenderlo, eso viene así y funciona así. ¿Qué ocurre realmente a veces, no? Pues ocurre que estas aplicaciones empiezan a hablar entre ellas, dice, oye, ¿qué tal? Pues nos fusionamos. Y hay muchas que se fusionan. Hay otras que no, ¿vale? Y después también, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del tema de escritorios, pues bueno, resulta que los escritorios, aunque parezca que no, pero realmente colaboran un montón entre sí, ¿vale? Después, evidentemente, cada uno tiene todo eso, ¿no? Y en cierto modo también la competencia no deja de ser buena, ¿sabes? Porque hace que no te duermas, ¿vale? Si tú tienes una competencia que, aparte de las competencias, digamos, que tengas de propietaria, tienes una competencia de tu misma corriente, hace que no te duermas, que no te puedas dormir. Incluso le puedes pillar ideas, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que hay proyectos enfrentados, ¿no? Pues Genomic y KDE, ¿no? Que es una cosa que siempre, por ejemplo, siempre se ha hablado. Pues no, es mentira. Realmente los desarrolladores de Genomic y KDE se llevan muy bien y se tienen, digamos, una admiración y un respeto mutuo, ¿no? Después, por otro lado, digamos, aparte digamos, de dónde viene y cómo salen estas aplicaciones, estas múltiples alternativas, como tú comentas, después también hay otra lectura, ¿no? Y es un poco haciendo el símil con la biología. Si lo apostamos todo a una, ¿qué pasa si esa una se muere? Que nos quedamos sin ninguna, ¿vale? Pero si te fijas en la naturaleza, nunca hay una opción para una sola cosa, siempre hay varias, ¿vale? Pues un poco también es eso, al final es un poco la selección natural, al final el que hace sacar o que se quede en el intento una aplicación, ¿vale? Si hay una aplicación que es muy buena y tal, al final, ¿qué pasa? Que al final, aunque sea un poco a trancas y barrancas, pero vais sobreviviendo y al final va a haber un desarrollo. Excepto que hay aplicaciones muy específicas. Normalmente cuando hay aplicaciones muy específicas no hay alternativa, existe una o ninguna, ¿vale? Pero más genérica, yo no veo ningún problema en que haya muchas alternativas. Otra cosa ya es que haya una excesiva una excesiva variedad. Pero, bueno, quitando las distribuciones, que sí hay ciento y la madre, en el resto de lo que son aplicaciones en sí tampoco veo yo una duplicación de esfuerzos demasiada. No sé si Miguel tiene una opinión muy distinta. Pues no, estoy básicamente de acuerdo contigo. De hecho, yo iba a decir selección natural, que es lo que tú dijiste, ¿no? Pero yo creo que es una selección natural con ciertos
tintes o ciertos dejes distintas a esa selección competitiva que entendemos en la naturaleza, de que unos ganan porque los otros pierden e incluso los llegan a destruir. Aquí la selección natural tenemos varias opciones, hay una opción que empieza a destacar, a ser la más usada, y los demás ven que eso es así y entonces entran a formar parte del proyecto, colaboran, o sea, se adaptan. Pero eso no quiere decir, esto no es que si gana uno, pierden los otros y se quedan ahí tirados, sino que ven por dónde van las necesidades de los usuarios, por dónde evolucionan los sistemas y se adaptan y siguen contribuyendo. Hay un montón de gente que empezó proyectos paralelos, pues imaginaos en R, en lo que decía antes, con 17.000 paquetes, ya me dirás tú cuántos hay similares. Al final, de 3 o 4 que son muy parecidos, pues uno es el que acaba, entre comillas, triunfando. Es el que el desarrollo natural es el que va a seguir. Bueno, pues los demás que tienen una amplia experiencia en un tema muy parecido se incorporan o bueno, de alguna manera colaboran o opinan. Es decir, siguen enriqueciendo el desarrollo, la evolución. Y eso es sanísimo. O sea, no es una selección natural destructiva, sino que lo es constructiva. Entiendo. Bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No veo a nadie escribiendo. Bueno, pues muchas gracias, tanto Miguel como Rubén, por participar en el SWIP. La verdad es que es un tema muy interesante y le recomiendo a todo el mundo que le dé una oportunidad al uso del software libre, aunque sea una máquina virtual, porque se llevará una grata sorpresa. Y bueno, sin más, pues os despido y repito, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Muchas gracias por invitarnos a participar. Gracias.